Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a este canal, La Biblia en Contexto. Mi nombre es Norma Lilia y como pueden ver el día de hoy tengo dos invitados que ya he tenido en el canal, al profesor, al doctor Raúl Cruz Mireles, que ya es aquí. Le digo que tiene su club de fans y su club de haters. Y a Monse Castellanos, que también ya la tuve en un programa, pero nuevamente está aquí. ¿Cómo están ambos? Saludos aquí. Muchas gracias. Buenas noches. Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú cómo estás? ¿Qué nos cuentas? ¿Cómo te ha ido? Bien, bien, con mucho calor aquí en León. Estamos, nos bañamos en sudor, pero bien, todo bien. Todo bien. Lo normal. Antes no tienes un volcán ahí al lado echándote ceniza como en Puebla. Claro, eso sí no. Aquí en Guanajuato ni tiembla, ni hay volcán. En ese sentido estamos bien, pero sí, el calor está fuerte. Amigos, pues no conocían a Monse. Monse también ha estado invitada aquí y ella es licenciada en Ciencias Bíblicas y también filóloga, ¿verdad, Monse? Preséntate, Monse, por favor, para los que no te conocen. Por fin. Bueno, yo estudié Ciencias Bíblicas y Filosofía de la Religión y me fui especializando en el griego, concretamente, y en cuestiones del Nuevo Testamento, sobre todo más en Romanos. En la carta a los romanos. Sí, correcto. Ella fue la primera graduada de una licenciatura que se hizo en colaboración con la UNAM y el Museo de las Sagradas Escrituras, que se llamaba la licenciatura en Ciencias Bíblicas y Filosofía de la Religión. Y ella fue de la primera generación y la primera que se graduó de esa, en el 2008, si no me recuerdo, ¿verdad, Monse? Sí, correcto. Qué padre. Eso de filosofía de la religión me llama mucho la atención, pero no me decido todavía. Está padre, ¿no? ¿Es como de todas las religiones o nada más de una? Principalmente los cristianismos, pero tiene que ver más con la religión. Quizás yo no estaría muy de acuerdo con el nombre, pero yo creo que más bien tiene que ver con reflexionar aquello que tiene que ver con nuestra fe, concretamente. Y sí, mis compañeros eran judíos, había Hare Krishna, había de todo. Déjame interrumpir un segundo. Uno de los compañeros fue Irving Gatel. Irving Gatel estudió con ella. Ah, sí, el buen Irving. Sí, muy simpático. Allí en el Museo de las Sagradas Escrituras. Ajá. ¿De verdad? Sí, fuimos compañeros de... ¿Y si se graduó? Él no terminó. Creo que en algún momento lo dejó. Creo que era demasiado el ambiente cristiano para él. Recuerdo una broma que hizo alguna vez, que estaba con Raúl, estábamos en Coyoacán y de pronto pasó un microbús diciendo, va por Cristo, y nos dijo, ahí va, súbanse. Muy simpático, Irving. Sí, yo ya lo he tenido invitado y yo sé que es judío y todo, porque hay cosas con las que obviamente no comparto con él, pero me gusta mucho platicar porque le digo, es que eres bien, ¿cómo se dice? Ligero. Hay gente que es pesada y él no se me hace pesado. No, Irving es muy agradable, salúdalo mucho. Sí, aquí ojalá que nos vea, porque sí, ojalá. Bueno, amigos, y bueno, como pueden ver aquí en el título del video, hoy vamos a hablar sobre la invención del Nuevo Testamento. Pero que no cunda el pánico, como decimos, vamos a ver bien de qué se trata todo este tema. Entonces, a los que nos están viendo aquí en directo, ya saben que pueden dejar sus preguntas en el chat y las vamos a ir abordando. Y también, pues, las que vayan surgiendo ahorita con Monsi y con Raúl. ¿Cuándo ustedes, Raúl, comenzar con la presentación? Bueno, voy a empezar la presentación, entonces tengo que compartir pantalla. Ya me está diciendo compartir pantalla. Ya le estoy agarrando práctica a esto con tu programa entonces me tengo que esperar que me salga aquí un cuadrito. La invención, dice Talmud, sí, la invención del Nuevo Testamento. Entonces, vamos a toda la pantalla, le pongo aquí, le digo compartir y deben ya estarla viendo. ¿Cierto o falso? Cierto. Genial, entonces ahora voy a darle el que quede grande. Ya no los veo a ustedes, no sé qué dicen, no sé qué hacen.
nada más estoy viendo la pura presentación, ¿ok? Inicio entonces diciendo, Adolfo Bioy Casares, ¿han leído a Adolfo Bioy Casares, el gran amigo de Borges? Tiene él un librazo, ya ven que él hace literatura fantástica, bueno, hizo, y entonces tiene un libro que se llama La invención de Morel. ¿Lo han leído? ¿Lo conocen? Yo no. No. Bueno, yo recomiendo que lo lean, está magnífico, magnífico. Algún día dijo Borges, yo le preguntan, si no fuera usted, ¿quién habría querido ser? Una cosa, y dice, yo siempre quise ser, o yo quiero ser, o yo quería ser Adolfo Bioy Casares. Lean en La invención de Morel, y pensando un poquito en ese título, le puse el título a la charla de hoy, La invención del Nuevo Testamento, porque en un sentido estricto, así como dijo Talmud, como que la invención, bueno, no sé si se han puesto a pensar, pero formalmente el Nuevo Testamento como tal no lo tuvieron como hoy lo tenemos los cristianos del primer siglo. O sea, no tenían un códice donde tenían lo que hoy tenemos como Biblia, con Antiguo y Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, ese Nuevo Testamento se fue construyendo, pero en un cierto momento en la historia se tuvo que inventar. Ahorita van a ver por qué se tuvo que inventar lo que hoy ustedes tienen como Nuevo Testamento. Espero que, como dice Norma Lilia, no salgan corriendo, pero la realidad está ahí para que la entendamos, no para darle la espalda. En esta presentación, y por eso Monse está aquí con nosotros, Monse, que es nuestra coordinadora del departamento de griego del Centro Tischendorf para la formación en ciencias bíblicas, está aquí conmigo porque pues este es su campo, esta es su área, y también le debo mucho en esta presentación a nuestro coordinador del departamento de latín, el doctor Pedro Emilio Rivera, que no está con nosotros, pero mucho lo que les voy a decir, sobre todo la parte de Erasmo, él ha colaborado de una manera importante, aunque también en el griego, etcétera. Lo voy a dividir, vamos a dividirlo, Monse y yo, esta presentación en 4 secciones. Primero vamos a hablar del idioma del Nuevo Testamento, después del texto del Nuevo Testamento, después de la invención del Nuevo Testamento y finalmente de la construcción histórica del Nuevo Testamento, que son 2 cosas muy distintas, ¿ok? Empiezo con este texto, esta grafiquita. Quienes hayan leído el libro Cristiandad de Hans Küng, ustedes saben que yo estudié con Hans Küng, fue uno de mis maestros. Y Hans Küng tiene en su libro este gráfico, pero no completo, está modificado, porque yo alguna vez le dije, oiga, doctor, está muy bien, él tenía estas 3, y le dije, falta esta otra, y él dijo, no, esa no tiene por qué ir, pero yo creo que tiene que ir, entonces está modificado conforme a lo que yo creo que debe ser. En algún momento, ya lo he dicho alguna vez y lo repito ahora, toda religión revelada, sea el mazdeísmo, el judaísmo, el islam, el cristianismo, cualquier otra que se considere revelada, parte de la suposición de que hay un ser sobrenatural que se comunica con un elegido, con un ser humano, y el cual transmite al resto de la humanidad el mensaje de este ser sobrenatural, ¿ok? Eso es al principio, pero por supuesto van pasando los años, se muere este individuo, esta persona que estuvo ahí, y entonces tienen que quedar otros como líderes de estas religiones, de estas instituciones religiosas. Y en el mundo cristiano existen 4 fuentes de autoridad el día de hoy: la tradición, el magisterio, las escrituras y los misticismos. Se supone que a través de estas 4 Dios se comunica con su pueblo, ¿de acuerdo? Interrúmpeme cuando quieras, Normita, si hay preguntas de la gente que está aquí de tus miembros, o si tú tienes preguntas, interrumpan. Monse me va a interrumpir cuando quiera. Y yo también a ella. Con el devenir de la historia en Occidente, el cristianismo se empezó a dividir, y el día de hoy cada una de estas fuentes de autoridad es especialmente utilizada por una de las ramas del cristianismo. En el mundo ortodoxo, los cristianos ortodoxos, como estos que visten de negro, ¿verdad?, con su barbita y todo, bueno, ellos ponen a la tradición por encima de las otras fuentes de autoridad. No importa lo que un maestro, la Biblia o los místicos digan, la tradición tiene la última palabra. En cambio, en el mundo protestante, las escrituras, la Biblia es la máxima autoridad, y a través de ella se tienen que entender a las otras autoridades. En cambio, en Roma, el catolicismo romano pone al maestro por encima de las otras, y de hecho el Papa, cuando enseña como maestro de la Iglesia, es infalible. Y finalmente hay algunas religiones un poco, o podrían llamarse ramas del cristianismo, ustedes quieren,
por ejemplo, los adventistas del séptimo día con Miss Helen de White, o los mormones, ¿verdad?, con Smith. Ellos tienen primero a sus místicos, es decir, lo que Dios le reveló a ese fundador de ese movimiento está por encima de las escrituras, los maestros o la tradición, y se tiene que interpretar estas otras tres fuentes en función de eso. Yo les sugiero a todos ustedes que usen las cuatro. Que históricamente esto haya pasado no quiere decir que tengamos que seguirlo replicando. Mi consejo para todos los que escuchan y les interesan estos temas es que utilicen la tradición, el magisterio, la Biblia y los misticismos por igual, y que se esfuercen por encontrar todo aquello en lo que coinciden y detectar aquello en lo que no concuerdan, y de esta manera se van a poder ir construyendo su propia concepción de lo que es Dios y de lo que Dios quiere para su vida. ¿Por qué lo digo así? Porque desgraciadamente yo soy un convencido de que las instituciones, como los partidos políticos, sin ninguna diferencia, y el mejor ejemplo es la 4T, que es un culto, ustedes vean y vean cuántas cosas de tipo cultico tiene. Hay sociólogos, psicólogos, psiquiatras que han estudiado esto en los últimos años de manera muy interesante. La realidad es que los cultos religiosos son un problema, y las instituciones religiosas tienen los vicios de todo grupo institucional humano que quiere el poder, que quiere ganar dinero, que quiere destacar unos sobre otros, que quiere imponer la voluntad de los pocos sobre los, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mi consejo es que se metan bien a fondo en estas cuatro fuentes, y eso implica que se esfuercen en escuchar a Dios. Mucha gente no me hace caso, pero si Dios existe y no se comunica con ustedes, ¿para qué lo quieren? Yo sé que Dios se comunica porque, entre otras cosas, la Biblia lo dice, pero ahí lo dejo para que ustedes lo piensen. Y venga. Y allí, ¿dónde entrarían las ciencias bíblicas o el estudio crítico de la Biblia? Las ciencias bíblicas entran, en un sentido estricto, pueden entrar en los cuatro casos, porque al final de cuentas, los místicos se refieren de una u otra forma a las escrituras, los maestros usan la Biblia para enseñar, y la tradición también consulta la Biblia para opinar. Ya no digamos la Biblia misma que estudia el mundo protestante. Entonces, en realidad entrarían los cuatro casos, los cuatro abrevan de la Biblia, pero en un sentido muy estricto, si quieres hacer ciencias bíblicas en serio, no puedes estar preocupándote por ninguno de estos cuatro. O sea, a mí, haciendo ciencias bíblicas, no me debe importar lo que opina alguien de lo que la Biblia debería decir, ya sea un maestro, la tradición o un místico. ¿Estamos de acuerdo o no? Ok. Me debe interesar. Me gustaría matizar un poco, a ver qué piensa Raúl, me gustaría matizarlo un poco porque, en efecto, quizás porque conozco a Raúl, lo que entiendo que está tratando de decir es que no voy a obedecer a ninguna de estas cuatro, no me va a importar ninguna de estas cuatro, porque el ideal cientificista está basado en que tengo la aspiración de no hacer caso de mis creencias, y entonces muy relevantemente a ellas me voy a abocar a un objeto de estudio. Yo quisiera matizarlo porque me parece que es un exceso o se puede malinterpretar como cientificismo, el sentido de que estrictamente es imposible desmontarse las propias creencias, amputárselas. Entonces, no voy a poder evitar dentro de mis creencias, ya sea que fuese ateo o de cualquier denominación de la cristiandad, a final de cuentas me va a acompañar. Entonces, lo que sí tratan de hacer las ciencias bíblicas es de entrenar a la persona que, como método, independientemente de la gran idea de la ciencia o de decir ciencias bíblicas, porque el término ahorita no viene al caso, pero es interesante analizar qué queremos decir por ciencias bíblicas. De entrada, lo que queremos ser los creyentes es quizás legitimarnos más. Si nos volvemos más científicos o si utilizamos la palabra ciencia, entonces dejamos de ser retrógradas o tontos. Perdón que lo diga así, pero esta es la idea que prima, ¿no? En la cristiandad. Entonces, básicamente, creo que sí es importante reparar en ello y saber que el rigor
Más bien yo diría que sí, cuando uno tiene que hacer ciencias bíblicas, tiene que tomar en cuenta la tradición, al magisterio, a las escrituras, de una manera muchísimo más seria, pero con rigor, ¿no? En donde probablemente yo tenga mi visión, pero tengo que profundizar en ello. Digamos, las tomas en cuenta en el sentido que te pueden aportar información interesante en tu estudio, pero no dirigen tu estudio. Yo afirmo que sí es inevitable que participen paralelamente en la dirección de qué me motiva. Y lo quiero rescatar porque tenemos muchos ejemplos de muchos creyentes en disciplinas de investigación que están motivados por esta idea, esta intuición de que la Biblia ha de ser cierta. Y entonces la investigación, cuando soy creyente, viene con esta motivación. Estoy buscando en las escrituras una evidencia. Claro, creo que lo deshonesto implica en que lo niegue, como una primera parte. Y segundo, no importa lo que yo crea en última instancia, claro que no. Tengo que sustentarlo, tiene que haber rigor. Y en ese sentido estoy de acuerdo con lo que tú dices. Hay un video, le voy a hacer publicidad a otro canal, mi querida Normita. En la escuela de Alejandría tienen un video que nos echamos 6 horas sobre si las ciencias bíblicas eran ciencias. Échanle un ojito porque ahí discutimos estos 6 horas. Pero resumiéndolo, como dice Monse aquí, lo que yo diría entonces sería, estoy de acuerdo con ella, siempre y cuando no hagan mal las ciencias bíblicas como las que ella menciona. Es decir, si me voy a dejar guiar por lo que dice mi teología y voy a usar todo lo que estudio para tratar de demostrar que mi teología tiene razón, pues ese es un problema. Ya sea la tradición, el magisterio, las escrituras o los místicos, yo no puedo usar esas conclusiones, esas confesiones, esos credos que tengan ellos para estudiar la Biblia y llevar a esa conclusión. A eso me refiero. ¿Estamos de acuerdo, Monse? Estamos de acuerdo. Yo creo que aquí viene a colación hablar de la palabra dogma, que viene de doxa en griego. Cuando decimos dogma o cuando hablamos de algo dogmático, doxa para el mundo cristiano es gloria, pero en realidad doxa tiene que ver con la opinión. Y luego, por esta cuestión de opinión, se volvió fama. Y luego por esto derivamos en el uso de gloria, ¿no? Pero la etimología de dogma viene de doxa y justamente el dogmático es cuando no puede salir de su opinión, ¿no? Digamos así. Ya está cegado. Y dogmático no es privativo de alguien religioso. Se puede ser un científico dogmático, se puede ser un político dogmático, se puede ser un religioso dogmático. Este es el problema. Esta es la actitud mental que yo creo que Raúl dice, y estoy de acuerdo con él, en la que no hay que caer, ¿no? Y es el gran reto. Entonces, en esta presentación, empezaría yo, ¿sí? Nada más quería hacer un comentario. En la semana escuché decir de un investigador que es muy popular. Bueno, no lo escuché yo directamente, escuché que alguien dijo que el investigador dijo, el teléfono descompuesto, ¿no? Que, por ejemplo, cuando se trataba de ciencias bíblicas o de investigar críticamente la Biblia, era mejor el trabajo de las personas agnósticas o ateas, porque no tenían a ningún dogma que aferrarse y por lo tanto eran más objetivos. Y yo lo planteé en el grupo de aquí, del WhatsApp, ¿sí? Y ya llegamos a ciertas conclusiones de que no, o sea, como lo que decían ahorita, o sea, puede haber científicos, agnósticos, dogmáticos, pero es bien difícil que el pueblo llano, como yo, lo vea o lo acepte, porque sí llegan a tener más autoridad o se les llega a dar más autoridad a estos investigadores que son agnósticos o ateos porque son objetivos y el creyente no es objetivo. Como Montse comentaba en otro video que vi con ella que decía que a veces dicen, es que como es creyente seguramente miente. Entonces, ahorita que veíamos que el magisterio, que la tradición, dice, no, es que la tradición, por ejemplo, la patrística debe de estudiarse con pincitas porque seguramente se echaron ahí sus viajes y mintieron. O el magisterio manipula al pueblo. O las escrituras pues ya están bien manoseadas. Entonces,
como que no le puede dar validez a nada de eso, porque a todo ya le envenenan el pozo, como dicen, ¿no? Ya está así manchado. ¿Qué opinan de eso? Monse. A Raúl, a mí también, pero a Raúl le tiene una admiración, ustedes lo saben, el club de haters y fans que tiene Raúl seguramente lo sabe. Raúl ama a Ortega y Gasset. Y bueno, recurro a él por ser filósofo antes que por ser Ortega y Gasset. Y hablando en esta cuestión de reflexionar la fe. Y como seres humanos, ¿ante qué nos encontramos cuando estamos hablando de un ser que decimos es Dios? Y todo lo que podemos atribuirle, independientemente de a qué denominación pertenecemos, y qué formación intelectual tenemos. Yo creo que esto del texto bíblico es un problema como lo es todo en la vida, como dice Ortega. Para Ortega, uno de los principios fundamentales al reflexionar la vida es que todo ser humano es como un náufrago. Nace y la vida no está explicada. Las cosas no se le ofrecen. La verdad, la realidad no está ahí asequible. No solo para esta cuestión, sino para todas. Entonces, creo que es una enorme realidad compartida el estar confundido, el saber que en efecto hay muchísimos problemas en el texto bíblico. Cargamos con el problema de tener una fe o de no tenerla, y nadie puede evitar la subjetividad propia de estar cargado con un prejuicio, utilizando el prejuicio como una palabra buena, en un buen sentido. Tengo una preidea, estoy predispuesto a algo que quiero entender. Yo creo que por eso, en este sentido estricto, el método científico, antes que ser un método de comprobación, es un método que me permite limpiar mi propio criterio de aquellas cosas que me influyen. Antes que buscar una idea como objetividad, es admitir la influencia que todo lo que estoy observando tiene sobre mí. Ortega lo va a decir muy bonito de otra forma, explicando que desde que yo nazco, veo un mundo en el que los hombres cohabitan entre sí y yo entre los hombres. Y sus opiniones y lo que dicen me está modelando. Y solo hasta que esta realidad choca con la mía y es un inverosímil, tengo que replanteármelo. Y a esa técnica de revisar lo que yo creo con respecto al mundo va a decir que es la filosofía. Es una técnica para él. Y esto me parece muy valioso cuando estamos hablando de Dios, porque al final, como bien dice Raúl, Dios no es un objeto en un texto nada más. La mayoría de los que creemos porque Dios tiene una relación con nosotros. Algo nos sucedió. Algo fuera de un libro, de algo estático, algo vital nos ocurrió, que es Dios. Y como quiera que sea que lo entendamos, es parte de nuestra vida. Y por eso la aproximación que ahorita uso para referirme a ello es invitar a tu audiencia, y tú misma lo haces y yo te lo admiro mucho, es a no tenerle miedo a la complejidad. Es complejo, como todas o muchas cosas en el estudio y en la investigación lo son, pero es algo que también tiene suficiente evidencia interna para que podamos estudiarla, cobrar orden en nuestra comprensión. Es asequible para todos, y es una labor además muy necesaria para que no quede solamente en manos de estos dogmatismos, tanto de nuestro lado de los creyentes como del lado contrario. Evitar estos extremos, yo creo que, como dice Ortega, es una actitud intelectual deportiva. La tolerancia es algo que se ejercita tratando de entender, hermanándonos en que la vida es compleja para todos, entender es complejo para todos. Y creo que esa es una actitud positiva con respecto al estudio. Creo que es algo que hay que fomentar abiertamente para comunicar mundos que se encuentran en extremismos. Eso es lo que, sobre todo, hay que tratar de difundir entre las personas para que lo comprendan. No sé qué piense Raúl. Y para seguir con Ortega, dice Ortega, tiene un texto hermoso que se llama Ideas y Creencias. Las ideas las tenemos, son cosas que se nos meten en la cabeza, decía, pero en las creencias se está.
estamos parados en ellas, desde ahí vivimos, nos movemos y somos, ¿no? Va a decir, parafraseando el texto bíblico y a los griegos. ¿Qué quiero decir con esto? Que en un sentido estricto, yo soy creyente, yo no podría jamás estudiar la Biblia con la presuposición, con el prejuicio, decía Monse, de que Dios no existe, porque a mí es evidente. Entonces, sin duda existen esas creencias desde las cuales nos movemos en la existencia. Y el gran reto de una gente que quiere reflexionar sobre la realidad es preguntarse si esas creencias en las que está tienen sentido, si son sólidas, si debería estar parado en ellas. Ese es el gran reto de todo el que aprende, de todo el que estudia cualquier tema. En el caso específico de las escrituras aquí, el punto quizá fundamental es entender que toda la realidad es como esto que decía Monse, o sea, todo se nos presenta como realidad, como una sensación. Vean ustedes, tenemos otro en el canal de Carlitos Sierra, hace poquito hablábamos de esto. ¿Por qué? Porque Zubiri, por ejemplo, Zubiri hace un trabajo, un filósofo español del siglo pasado, hace un trabajo interesante al remarcar este hecho que ya estaba en el pensamiento de Ortega, pero él, como León Ortega, lo pone más claro. Es decir, toda la realidad para nosotros, para el individuo, para cada uno de nosotros, inicia como una realidad sentiente, sentiste algo te afectó desde el punto de vista sensible. Y el problema es llegar a construir una idea mental de eso que sentiste. Entonces, yo insisto en que todos hemos sentido a Dios de una u otra forma, el accionar de Dios, la revelación de Dios, pero la explicación que le damos varía. Y hay quienes piensan que es un desequilibrio químico, que puede ser una cuestión de que cene mal, cene mucho. Hay muchas formas de explicar lo que para nosotros creyentes es la revelación de Dios. Pero es otro asunto. No sé si con esto que te acabamos de decir basta o queda algo hueco ahí faltante, Normita. No, todo está bien. Entonces, si no hay más voces, seguimos adelante. El idioma del Nuevo Testamento. En esencia, el idioma del Nuevo Testamento, y esto me importa mucho que quede claro, se creyó durante la Edad Media, sobre todo acercándonos ya a la época de la Reforma, pero durante la Edad Media en el Occidente, se pensaba que el idioma del Espíritu, el griego del Nuevo Testamento era un idioma de Espíritu Santo. Era un idioma que Dios había utilizado para revelar su palabra en el Nuevo Testamento y en la Septuaginta, pero que jamás había hablado sobre el mundo por los seres humanos. Y el primero que pone en duda esto ya en la era moderna es George Benedict Wiener. Wiener en 1822, en esta gramática que publica aquí del Nuevo Testamento, él dice, no es cierto, ese idioma del Nuevo Testamento es el idioma griego quiní, el vulgar, el cotidiano de la época en que se escribió el Nuevo Testamento. Miren aquí esta piedra, miren aquí este papiro, miren cómo era el mismo idioma que se hablaba. Le llevó muchos años, 1822, bueno, le va a llevar cerca de 100 años que esa idea se establezca en el público, ¿ok? Porque aunque Deisman, allá en 1895, dice, pues esta teoría del origen del Nuevo Testamento puede ser interesante, puede ser inclusive llamativa, pero pues es una payasada. Lo mismo se va construyendo. Robertson en su libro La gramática del Nuevo Testamento a la luz de la investigación histórica remarca ese hecho, y para 1900, lo puse por aquí, no quiero llegar a hasta aquí, para 1900, digamos, 50 más o menos, ya esta es la idea que se está manejando en los estudios bíblicos, que sí es cierto que el griego del Nuevo Testamento era el griego quiní, y justo entonces Charles Francis Digby Mull, por ejemplo, Walter Funk o Nigel Turner, señalan que el griego no testamentario era bastante más que el griego quiní, porque tenía un fuerte carácter semítico.
y que era muy original y muy especial. Lo pone Moore de una forma muy interesante. El péndulo se ha inclinado demasiado lejos en la dirección de igualar el griego bíblico con el griego secular. Nosotros no debemos permitir que esos fascinantes descubrimientos, todos los de estos autores que acabamos de ver, nos sigan al hecho de que el griego bíblico aún retiene ciertas peculiaridades, debidas en parte a influencia semítica y en parte a la influencia modeladora de la experiencia cristiana, que en cierta medida creó un idioma y un vocabulario propio. Es decir, hay ciertas palabras que en el griego quiní significan ciertas cosas, pero el Nuevo Testamento ya nada más las usa en un cierto sentido, por ejemplo. De tal manera que, en un sentido muy riguroso, el griego del Nuevo Testamento no es griego clásico, no es griego quiní, aunque ustedes lo sigan estudiando en el seminario, eso no es cierto. Posee una estructura sintáctica de tipo semítico, se acomodan las frases del Nuevo Testamento pensando en semítico, en hebreo, en arameo, colocan los verbos de forma distinta, todo eso se hace, y hay un montón de gentilicios semíticos. Entonces, el griego del Nuevo Testamento en sí mismo es un idioma único. No quiero decirle solo un dialecto, aunque probablemente sería un dialecto del quiní, pero es más que un dialecto del quiní porque tiene toda esta mentalidad semítica dentro. Yo creo que el mejor autor, y Monse me podrá corregir, porque ella ha charlado ahí con Karagunis, se han mandado mensajes y todo, pero Chris Karagunis, que está allá en el Departamento de Teología de la Universidad de Lund, tiene un libro que yo les recomiendo leer a todos los que les interese este asunto, El desarrollo del griego y el Nuevo Testamento, morfología, sintaxis, fonología y transmisión textual. Es del 2004. Monse, ¿quieres opinar algo sobre lo que yo considero la obra más importante en este asunto para la gente que quiera saber de ella? Bueno, yo creo que una de las ventajas de Karagunis, aunque puede parecer muy trivial el comentario, es que él es griego. Y esto es importante porque su perspectiva, al ser griego y al tener un estudio y un campo visual del griego y su desarrollo a través de 3.500 años de su desarrollo, de su evolución, es muy importante. Pero Karagunis tiene, y al ratito lo vamos a retomar, solo lo digo porque es importante para este tema que tenemos ahorita, y para Erasmo de Rotterdam, Karagunis va a tener un apartado que se llama El error de Erasmo, donde más bien yo tengo que decir que es el error de Karagunis, ¿ok? Porque se equivoca. Él va a decir con respecto al tema muy particular de cómo se debe pronunciar el griego, en este caso del Nuevo Testamento, sí con la pronunciación erasmiana o con la histórica, que sería la que hoy utilizan los griegos, la que utiliza el griego moderno. Karagunis cree que le jugaron una broma a Erasmo y que Erasmo de Rotterdam por eso acabó escribiendo en 1528 una obra al respecto, de la cual se derivó la famosísima pronunciación erasmiana. Pero más adelante hablaremos de eso. Solamente cabe decir que, salvo este capítulo que tiene el error de Erasmo, está muy bien, va a ser una obra muy benéfica de leer para todos los que quieran enterarse más. Oye, ¿y no le has dicho a Karagunis? ¿No han platicado de eso? No. Dice el hombre, pueden sacar un artículo interesante. Hay que platicar con él. Hay otros libros, como Stanley Porter. Stanley Porter tiene un montón de cosas. Ya ven que él es un gran difusor de conocimiento en ciencias bíblicas, entonces él tiene un montón de esto. También lean cualquiera de Porter. No es que sea la última palabra, no es que sea la verdad absoluta, pero les va a dar mucha información de muchas fuentes. Entonces, lean a Karagunis, lean a Porter. Ahora, queda nada más señalado que a lo mejor el idioma original del Nuevo Testamento fue el arameo, fue el hebreo. ¿Se acuerdan que hemos hablado de eso en otro video de la Peshita? Véanlo ahí con Normalir en su canal. Nada más recuerdo que hay discusión sobre cuál fue el idioma original, pero el punto es que como lo tenemos en el Nuevo Testamento hoy en griego, bueno, ese tiene esas características en su idioma. No es clásico, no es quiní, es otra cosa. ¿Ok? Y eso lo tenemos que seguir desarrollando. Hay que entender que esta idea surge en los años 50. Y si le costó cerca de 100 años a Wiener que se impusiera su idea, pues por ahí del 2050 más o menos la gente ya va a haber entendido esto, ¿no? Nos faltan como unos 20, 25, 30 años para que la gente ya lo tenga claro.
Es decir, que llegue a suficientes personas, se den cuenta y hagan caso. Y a lo mejor de ahí descubrimos algo nuevo y cambia eso. El texto sea, la gente ya, y se maneje que el griego del Nuevo Testamento es un griego distinto al que ya se establece como ley. Por lo menos que sea el estándar en las ciencias bíblicas. Todavía nos faltan unas décadas. Okay. Pero no porque falten datos, sino porque es lo que le toma a la humanidad aceptar ideas, no por otra cosa, ¿no? Dice, por ejemplo, en este sentido, y es importante señalarlo, hay un libro que tiene Thomas Kuhn, La estructura de las revoluciones científicas, y en ese librito dice Kuhn, las nuevas teorías científicas se van imponiendo no porque convenzcas a los que tienen las otras, sino porque los que tienen las otras se van muriendo, los viejos, y entonces quedan los jóvenes y se impone. Y eso tiene mucho de cierto, eso realmente pasa. Bueno, el texto del Nuevo Testamento. El texto como tal, ya saben ustedes que tenemos papiros del siglo, hay quien, y ahorita vamos a discutir esto, hay quien dice que tenemos papiros desde el siglo I, aunque sea 1 o 2, pero la mayor parte de la gente dice que los tenemos del 2 y del 3, ahorita hablamos de eso, pero tenemos el texto del Nuevo Testamento muy cercano, en el mismo siglo o muy cerquita en el siguiente siglo de que se escriben los originales, lo cual es rarísimo para una obra antigua. De la mayor parte de las obras antiguas, los manuscritos que tenemos nos separan, por lo menos estamos separados 1000 años de la mayor parte de esas obras o más, ¿no? Luego tuvimos, después de esos papiros en la Alta Edad Media, entre los siglos 4 al 9, códices, ya no papiros, pedacitos, hay rollitos que se hacían rollitos, no, sino ya códices, algo como nuestros libros, pegadas las hojas ahí que puedes ir abriendo, ¿no? Con títulos, que ya con una estructura en el texto diferente. Por ejemplo, aquí no hay títulos de los libros, no hay divisiones, capítulos, nada. Y en cambio aquí sí, por ejemplo, vean que hasta acá arriba se alcanza a ver el título, ¿lo ven? Del Evangelio de Juan. No sé si ven aquí Evangelio, ¿lo ven ahí? Cata Joannen, aquí se alcanza a ver el Evangelio según Juan, ¿no? Y luego, en la Baja Edad Media tenemos ya códices minúsculos, donde ya hay acentos, letra muy bonita, separación hasta en párrafos y palabras. Y, por ejemplo, fíjense cuál es el título del Evangelio de Juan en nuestros manuscritos: La revelación del todo glorioso evangelista, amigo cercanísimo de Jesús, virgen, amado por Cristo, Juan el teólogo, hijo de Salomé y de Zebedeo, pero adoptado como hijo de María, la madre de Dios e hijo del trueno, ¿no? Todo eso es el título del sus títulos nobles, ¿no? Como cuando dicen, es el rey de no sé qué, y así. ¿Pero qué crees? Se le olvidó poner que era el apóstol, ¿no te fijas? Ajá, el apóstol amado. No, sí puso amado, pero no puso apóstol. Pero no puso apóstol, ¿cómo ves? Qué cosa. El único título. Bueno, ahora, muy importante, Bren Nogbre está en la escuela de teología noruega de MF, y ahí él, en Oslo, y él tiene un articulazo bien interesante: los límites del fechamiento paleográfico en los papiros literarios, algunas observaciones sobre la datación y proveniencia del papiro Bodmer II, el papiro 66, que es este que les puse acá, este de aquí. Y lo que él dice, y tiene toda la razón, lean el artículo, si no lo tienen, pídanmelo, bájenlo, creo que fue en el museo, ¿no? Sí, en el Museo Helveticum, en esta revista. Lo que él dice aquí es que formalmente, si estudiamos con mucho cuidado el papiro, este papiro Bodmer puede ser del siglo IV, cumple con todos los requisitos para ser un papiro del siglo IV, y no como se ha manejado hasta ahora, un papiro que muchos quieren poner antes del siglo IV, lo ponen por acá atrás, en el 2, en el 3, entonces yo por eso adrede lo dejo en el IV, porque él está diciendo, no, el papiro Bodmer es posterior a lo que creemos normalmente. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero recomendarles el librazo de Nogbre que se llama La Biblioteca de Dios, la arqueología de los manuscritos cristianos más tempranos. Es un libro del 2018 que tienen que leer, se los recomiendo. Si no lo quieren comprar por lo que sea, porque no leen inglés, pues ni modo, pero yo les recomiendo, porque todavía no hay traducción al castellano, sigan, aquí está, ¿verdad, Brent? Sigan su blog, Variant Readings, lecturas variantes, siempre pone cosas muy interesantes, y sobre todo él está ahorita allá en Oslo, con Liv, que es amiga del Facebook, con otras gentes. Todos estos investigadores tienen un grupo que se llama Grupo de Investigación
en las culturas del manuscrito, de los manuscritos. Entonces es un grupo muy interesante allá en la Universidad de Oslo. En la escuela de Oslo, léanlos, contacten ustedes, sigan este blog, síganos en Facebook, en fin. ¿Por qué? Porque la gente no tiene muy claro, y con esto empiezo ya formalmente lo que estamos viendo hoy, cómo se datan los manuscritos del Nuevo Testamento. O sea, cómo le puedes poner fecha. Y en un sentido muy estricto, puedes usar carbono 14, que es muy truculento y tiene muchos problemas, pero históricamente los fechamientos que usualmente tenemos de los manuscritos del Nuevo Testamento están hechos por paleografía. Y entonces yo veo esto y como experto paleógrafo decido que este tipo de alfa no se hacía más que en tal época, ¿no? Y que este tipo de construcción del renglón no se hacía más que en tal otra, lo cual es sumamente subjetivo y muy peligroso. ¿Por qué? Porque puede ser que te falte el conocimiento necesario y que nunca hayas visto algún documento de otra época donde se usa. Entonces, toda esa estructura, todo esto que la paleografía requiere para hacer su trabajo, es algo sumamente subjetivo hasta nuestros días. No es algo muy riguroso porque no se puede, no tenemos metodologías tan exactas. Y por lo tanto, uno tiene que ir con mucho cuidado cuando le cree uno a la fecha de un papiro. Siempre, esto es un hecho, siempre va a haber expertos papirólogos y codicólogos que le van a dar otra fecha a lo que el grueso de los eruditos le dan a cualquier documento. Y conviene escuchar todas las opciones. Por eso este libro que está poniendo aquí nombre vale la pena porque les hace un buen resumen de todo eso. ¿Preguntas hasta aquí o seguimos? No sé si Monse quiere decir algo. Yo, Raúl, tú me habías platicado en una ocasión sobre una forma de datar los textos que sí se hacía científicamente, ¿no? Así, no recuerdo ahorita, no sé si te acuerdas tú que me habías mandado un artículo sobre eso. Mira, puedes fechar la tinta si pudieras tener alguna forma, o sea, si tiene átomos que te permitan fecharla, ¿no? O sea, es una opción. Puedes fechar el pergamino, si es que tiene, o sea, todo material vivo tiene forma de usar el carbono 14, ¿no? Y tenemos ahora lo que yo te mandé aquella vez fue demostrar que ya no necesito mucho de un material, que bastan con unos miligramos del material para poder fechar. O sea, desde los años 60 ya tenemos esa metodología y por lo tanto ya no necesito destruir una gran cantidad de un manuscrito con un pedacito muy chiquito, con eso puedo fechar por carbono 14, pero tiene sus asegúnes, como hay en algunas películas, te consigues un buen papiro muy viejo y entonces escribes encima en esta época con mucho cuidado, imitando letras, y entonces tienes una gran falsificación, ¿no? Entonces, no es tan trivial fechar ningún documento. ¿Y la tinta no se puede fechar? Por ejemplo, que tengas plomo, o sea, se puede fechar la tinta y eso se hace mucho, por ejemplo, la gente de obras de arte, porque hay ciertos pigmentos que no se usaron más que en cierta época de la historia. Pero también puede ser que o sea, si alguien quiere falsificar algo, se logra, ¿eh? Pero así en principio se podría confiar más, porque si tiene un cierto tipo de pigmento que solo se usó en tal época, pues tiene que ser de esa época, ¿no? Ok. No, por ahora no hay ningún comentario al respecto, pero sí, ahí también te voy a interrumpir, ¿eh? Sí, además las mezclas de tinta variaron en las comunidades, en la cepa, en fin, es bien interesante ese campo de arqueología. Lean el libro, no, hombre, muy importante. En fin, el punto es que tenemos papiros y manuscritos desde el siglo I o II hasta, que son algunos, o sea, todos son un puñadito de decenas, pero acá ya tengo a partir del siglo VI miles de manuscritos del Nuevo Testamento, más de 5,000. ¿Hecho? Esto es... Tengo casi 6,000 manuscritos, todavía no llegamos a los 6,000, pero casi 6,000 manuscritos del Nuevo Testamento en fracciones, en pedacitos o completos, todo un libro o todo un códice, y por lo tanto tengo mucho material para trabajar en cuanto a qué decía el Nuevo Testamento, que es lo que vamos a hablar el día de hoy. Los manuscritos más antiguos
El Nuevo Testamento completo son los grandes códices mayúsculos, sinaítico, el Beche, Alejandrino, Vaticano. Esos son del siglo IV o V, la mayor parte de la gente está de acuerdo, yo no tengo bronca con ello. Yo pondría, por ejemplo, el Beche tal vez en el V, pero podría ser del IV, y el Vaticano a lo mejor, pero por ahí están, son fechas muy razonables. Y estos tienen libros extras en los códices, o sea, en ese como libro que se pegó, que se formó. El Cinético tiene la carta de Bernabé y el pastor de Hermas, ¿no? Por ejemplo. Y el Alejandrino tiene la primera y la segunda carta de Clemente. El Vaticano no sabemos porque le falta esa parte final. Entonces, sabemos que a lo largo de la historia otros libros entraron al canon del Nuevo Testamento. Esto es muy importante. Y entonces mucha gente ha dicho que era imposible que se conociera rápido algo que había escrito, por decir algo, Pablo en Roma, porque de que llegara de Roma hasta Alejandría, pues vete a saber cuántos años, iban a pasar décadas, de que una carta que estaba aquí en Roma, que le mandó a los de Tesalónica, por ejemplo, o que él está escribiendo aquí en Éfeso y la manda para Corintio, vaya uno a saber cuándo va a llegar a Alejandría, ¿no? Bueno, tenemos datos. Eldon Hayek, en el libro que se llama El futuro de la cristiandad temprana, de 1991, nos cuenta los archivos que se descubrieron en Egipto de un administrador egipcio llamado Zenón, que vivió entre los años 260 y 240 antes de Cristo. Entonces, 250 años antes de Cristo, ya sabemos cuánto tardaba en llegar una carta en esta región del mundo de un lugar al otro, gracias a que Zenón dejó eso por escrito. Y de Asia Menor a Alejandría, en 2 meses llegabas, o sea, tú podías llegar desde cualquier región de por aquí, de Sardis, de la Odisea, de Éfeso, de Troas, hasta acá, hasta Alejandría, en 2 meses. Sabemos que de Transjordania a Alejandría se tardaba 36 días. ¿Qué es la Transjordania? Pues por aquí donde está el Jordán, de este lado para acá, 36 días. Que de Filadelfia a Siria tardaba 14 días. ¿Se fijan ustedes? Aquí está Siria. Y Filadelfia tiene que estar por acá arriba, por aquí en esta región, de allá para acá 14 días. Y de Memphis a Alejandría, 3 semanas, ¿verdad? De aquí de Memphis a Alejandría, 3 semanas por el desierto. Entonces, son tiempos muy breves. No parece nada absurdo suponer que muy temprano en la historia de la iglesia cristiana, los documentos se manejaron mucho entre las iglesias, sobre todo porque sabemos que se usaban a fieles cristianos como correos, porque en esta época tú no tienes un servicio de correo. Los romanos tenían un servicio de correo, pero era para cuestiones militares y cuestiones imperiales. Pero un artículo bien interesante, lo ven aquí, recibos de salario para los carteros, ¿verdad? Y un beneficiario que Graham Clayton, este muchacho aquí es Graham Clayton, lo publicó creo que este año, es del 2023, es algo muy interesante donde él está aquí, ven, él es un papirólogo, él está estudiando aquí sus papiritos y entonces se encuentran recibos de estos que llevaban cartas de cuánto les pagaban por llevarla. Entonces de eso sabemos mucho. Y todo lo que hemos ido aprendiendo en todo este tiempo nos permite decir que fue muy rápida la posible formación del Nuevo Testamento, que con todo lo que hoy sabemos del mundo antiguo, no es nada absurdo suponer que muy temprano se hicieron estas colecciones, y por muy temprano estoy diciendo quizá en vida misma de Pablo, de los apóstoles. ¿Preguntas hasta aquí, Osilo? Sí, bueno, aquí hablabas tú de cómo el tiempo, pues, para que estos textos se repartieran, pero también tendría que haber habido copistas, el tiempo de copiar, todo eso me imagino que se le añade a este tiempo. Sí, podremos añadirlo, pero no van a ser 4 décadas, ¿no? Y yo tengo una duda, Raúl, ahí en ese sentido. Yo cuando leo la Biblia, tal vez escape un poquito al tema que estamos tocando. Yo sinceramente no veo que Pablo tuviera la intención de que sus cartas fuesen la norma y conducta para todas las iglesias, sino que él tocaba o mandaba la carta a Corinto, ¿no? Tocando los puntos que estaba sufriendo la iglesia de Corinto, la congregación de Corinto, y para ellos. De ahí a que se hiciese canónico de que hay que repartirnoslas porque es la norma de fe y conducta, yo pienso que sí, ya también se debería de agregar ese tiempo. No sé si Monse quiere decir algo.
Tengo un comentario sobre precisamente la carta a los romanos ahí. Solamente quiero profundizar en tu pregunta, Norma Lilia. ¿Te refieres a la forma de cómo se ha valorado cuando Pablo enviaba las cartas? O sea, que la comunidad lo valorara como la norma de conducta. Sí, o sea que por ejemplo, manda la carta a Timoteo, o no me acuerdo si es Timoteo o Tito, donde habla sobre cubrirse la cabeza y ese tipo de cosas. Ujú. Que no la recibían como de, es que así debemos de manejarnos todas las iglesias, como dice aquí, como la que nos envió. O sea, que todavía eso no era canónico para ellos, no era o sea, las cartas de Pablo no eran igual a la palabra de Dios para todos en el tiempo en que Pablo todavía vivía, sino que fue eso posterior. No sé si me explique. Lo entiendo. Y mi siguiente pregunta sería, ¿tú crees que eso no pasó así? ¿O tú crees que por una cuestión intuitiva, por una cuestión de comparación, el proceso se dio ya posteriormente? O sea, nosotros tenemos idealizado, lo que estás diciendo es que igual y nosotros tenemos idealizado que la gente cuando lo recibía lo tenía por canónico y no necesariamente hubiera podido suceder así. ¿Es correcto? Sí, Ok, sí. ok. Sí, yo estaría de acuerdo contigo en una parte. En la parte en la que estoy de acuerdo contigo es que en efecto, desde el punto de vista de cómo en un seminario teológico se puede diseñar alguna materia para plantar iglesias y para enseñar con un libro bajo el brazo cuál es la norma y regla de conducta bajo la cual se tiene que uniformar toda fe, toda creencia, estoy de acuerdo. En la parte en cómo lo valoraban, y yo creo que sí se puede dimensionar desde un punto de vista más vivo, más vital. Es muy común también, todos los que nos escuchan lo deben haber vivido, que cuando respetan mucho alguna figura, ya sea un pastor, un maestro, etcétera, es una posición de poder conferida muy delicada, porque irremediablemente, si algo caracteriza al ser humano, no solamente por ser cristiano, sino en general por su naturaleza, es delegar la responsabilidad de su vida en otro. Desde mi punto de vista, esta actitud es la que le permite a personas que son malintencionadas, lo mismo, no es privativo de la religión, sino ocurre en todos los niveles, aprovecharse como tal de esta necesidad humana que se tiene de seguir a una figura. Ahora, podríamos decir que igual y ocurría lo mismo en aquellas épocas, pero además Pablo, por ejemplo, contrario a lo que se cree, como ejemplo, pongo la carta a los romanos, em, hay todo un artículo ahí también que les voy a buscar y se los voy a poner, de cómo es que una mujer es la encargada, Febe en este caso, de llevar la carta, leerla y todo lo que ello presupone. Y esto también demuestra que Pablo no era, como se tiene sospechado, misógino, ¿no? Es una mujer, en este caso, la que recibe toda la posición de poder y de autoridad y la tiene delante también de otras iglesias, es respetada como tal, ¿no? No solo por Pablo. Entonces yo creo que no solo la figura de Pablo, sino la figura de los líderes en el momento, sí era una posición como la de ahora, que si había manera de confiar en ellos, siguen siendo muy respetados. Quizás no es ese proceso canónico que hoy queremos ver, pero es una influencia tremenda. Y yo añadiría, si vamos por ejemplo a Colosenses 3:16, ¿te acuerdas que Pablo dice, esta carta que también se lee en la Odisea y los de la Odisea que lean esta? O por ejemplo la carta a los Gálatas, pues no es a una iglesia, es a toda una región. Creo que Pablo está muy interesado en difundir su pensamiento. Ciertas cosas son específicas para las iglesias, no tengo duda de eso, pero también, como dice Monse,
creo que estamos añadiendo algo desde nuestra época que no deberíamos añadir. A ver qué piensas tú, Normita. No sé si te has dado cuenta de cómo debes estar pensando. Pero lo que estás pensando es que en el siglo I las iglesias funcionaban como hoy funcionamos. Y yo dudo mucho que eso fuera el caso, porque en el siglo I tienen claro que Dios les sigue revelando a todos. Y te doy un solo ejemplo. Le revela no a un apóstol, no a un líder carismático, famosísimo, a un simple discípulo, en Damasco, que se llama Ananías. Dice el texto que Cristo le dice, oye, párate y ve y ponle las manos a este Saulo, y el otro no quiere ir, oye, no, pues si nos viene aquí a matar, no, tú ve. Eso es común. O sea, si tú ves, Pablo escribe, y si otra cosa necesitan, Dios se las va a revelar. Es decir, esta vida de revelación cotidiana es el estándar. Lo sabemos además por la historia del cristianismo. Si tú lees a Eusebio de Cesarea, por ejemplo, dicen, no, pues los milagros y los prodigios se siguieron haciendo hasta como por el 280 y tantos, cuando ya empezaron a... Entonces, estás hablando de comunidades que tienen una intensa vida espiritual, que no tienen una bronca en aceptar que hablan con Dios, porque viven además en una sociedad donde ese es el estándar. Todo mundo tiene dioses. O sea, el problema no es que existan o no, claro que existen. El problema es a cuál sirves. No sé si esto te permite entender que las cartas no tenían el mismo peso que podrían tener hoy. Por eso Pablo dice, si alguno se cree espiritual, si alguno cree que está recibiendo, reconozca que lo que escribe es lo que Dios dice, porque sabe que le habla iguales. ¿Qué piensas de esto? Sí, entiendo esa parte, pero como dices tú, si cada persona tenía esa relación con Dios, como dices tú, igual no tenían el peso que tienen ahora. Entonces, a lo que yo iba es que se le debe de agregar más tiempo a cuando ya se tomó o se formó el Nuevo Testamento o comenzaron a multiplicar estas cartas y a compartírselas para atesorarlas. Porque sí creo que, por ejemplo, manda la carta a la congregación de los romanos y ellos la atesoran por el respeto que le tienen a Pablo, por el honor, eso sí, es obvio, ¿no? Por eso se conservaron. Pero ya de ahí como que, ¿sabes qué? Vamos a contratar o a un hermano fulano que se escriba, que nos haga una copia o nos haga varias copias para repartirlas. Yo pienso que sí tuvo que pasar mucho tiempo, ¿no? Ya que se hizo canónico, Pablo. Sí. ¿Qué piensas tú, Monse? ¿Algo más? Yo creo que yo creo que es un proceso muy simultáneo, aunque nos cueste trabajo imaginárnoslo. Sobre todo esto hay que tomarlo en cuenta, lo estamos imaginando, ¿no? O sea, no hay una respuesta que nos permita, en retrospectiva, afirmar exactamente cómo fue. Lo que sí podemos tasar, tomarle por ahí el pulso, es que Pablo es una enorme figura, no por su santidad, sino porque él es, en su momento, la figura para los no judíos, para los gentiles. Esto es lo enorme. De ahí que luego se saque que Pablo, de hecho, tiene otra teología, ¿no? Pero Pablo, yo creo que es una figura muy importante porque además es un hombre muy intenso en su trato. La manera en la que les habla a las comunidades, el referirse a ellos como hijos y que tiene dolores como de parto. Es decir, Pablo es una figura muy intensa. Es el que se puede percibir mucho en el Nuevo Testamento porque él sí tiene un conocimiento del griego más profundo. Su retórica se parece más a cómo debería expresarse correctamente el griego. Y además es muy puntual en decir este soy yo y este es Dios, lo que revela un carácter, una psicología, ¿no? De alguien que está constantemente involucrado. Es un ser muy visceral en el mejor de los sentidos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es un hombre muy, muy vívido, su personalidad la revela todo el tiempo. Yo creo que, amén de la vida espiritual, que bien dice Raúl, los procesos son muy valorados, no solo porque es la Biblia, es decir, no son conscientes de que están haciendo el Nuevo Testamento, en efecto,
pero sí son conscientes de que tienen que guardar los textos que entre ellos están compartiendo, porque son valiosos, porque tienen una actitud conservativa, vamos a decirlo de esa manera. Ya de por sí es así con muchas literaturas, no solo para este caso. Entonces, hay una inversión de muchos esfuerzos y de gente, de creyentes que tienen dinero, que tienen los recursos para hacerlo. Esto que mencionaba yo de Febe con respecto a los romanos, involucró para ella, involucra que tiene dinero, que podía trasladarse en barco, que pasó muchos peligros como mujer, se expuso de muchas maneras para poder llegar con los romanos. Y ahí se hacen especulaciones de los viajes y las rutas que en ese momento se seguían. Entonces, fíjate todo el esfuerzo de inversión que hay para transmitir un mensaje y luego para conservarlo muchísimo más. Entonces, no sé si lo consideraban, creo que tienes razón en algo. La canonicidad, el valor de canonicidad para la conformación de un texto sagrado, quizás no formaba parte de la mentalidad, pero existe un valor enorme y una inversión de recursos y de arriesgar la propia vida en que el mensaje se siga extendiendo. Y eso es muy importante de considerar en qué movió no solo a Pablo, sino a todos los cristianos en ese momento. Que es un poco como a los que hoy le hacen caso a Dios, a los que Dios les habla, ¿no? Cuando Dios te habla, pues te dice las cosas que te quiere decir a ti, pero no te dice cosas que le quisiera a otro. Y entonces, si tienes conciencia de que estás llevando el mensaje de lo que Dios le dijo a Pablo y que Pablo considera importante, mira, por ejemplo, tiene razón Mosa en que es muy difícil tener fuentes documentales que nos digan cómo ocurrió, pero tenemos algunas que nos permiten hacer una suposición más informada. Una de ellas es el mismo Eusebio de Cesarea. En su historia eclesiástica queda claro que para el año 300 la historia eclesiástica la tiene que haber iniciado por evidencia interna de la obra, alrededor del año 290 y tantos, 98, después de Cristo, un poquito antes, por ahí debe haber empezado a escribirla, y tiene que haberla acabado de escribir por ahí del 311 después de Cristo. Tiene un periodo de unos 20, 25 años máximo en donde estuvo escribiendo la obra. Y lo que sabemos es que en esa época, ni siquiera en las distintas iglesias está claro cuáles son los libros que hay que considerar que son realmente de los autores que dice que son y cuáles no. Él en su historia eclesiástica, en el tercer libro, en el capítulo 25, en los versículos 6 y 7, nos da esta clasificación. Le llama a unos católicos o cátolicos. Los cátolicos, los universalmente aceptados, son Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, 14 cartas de Pablo, primera de Juan, primera de Pedro, y algunas iglesias ponen Apocalipsis. Dice que los antilegómena, aquellos disputados contra los cuales muchas iglesias dicen que no, que esos no son inspirados, Santiago, Judas, la segunda de Pedro, la segunda de Juan, la tercera de Juan, llama a otros noza, espúreos. Muchas iglesias ponían al Apocalipsis de Juan como un espúreo, el Evangelio a los Hebreos, el Pastor de Hermas, Bernabé, la Carta de Bernabé, la Didache, los Hechos de Pablo, el Apocalipsis de Pedro, y otros que serían los que hoy nosotros llamamos los gnósticos, que le llaman irracionales, los absurdos. Pero entonces para el año 300, por lo que preguntas, pues ni siquiera para el obispo de Cesarea, que tú sabes que va a hacer las primeras 50 Biblias, ni siquiera él tiene claro, ¿ves?, cómo va la cosa a nivel global del cristianismo, al punto de que nadie está claro ni siquiera de quién escribe la segunda de Juan, la segunda de Pedro, Hebreos, Apocalipsis, porque se propone desde muy antiguo otros autores. Por ejemplo, Juan el Anciano, que es otro Juan, no Juan el Evangelista, habrá escrito las segunda y tercera de Juan, y se cuenta que en Éfeso estaban las dos tumbas juntas, la de Juan el Apóstol y la de Juan el Anciano, ¿no? Cosas así por el estilo. No nos da tiempo entre eso porque eso es cosa de canon de libros, pero sí. Nada más que me gustaría leer un comentario que dejan aquí. Dice Max, Colosenses 4:16 dice, y lean también ustedes la carta que les estoy mandando a ellos. Una vez que hayan leído esta carta, pasen a la iglesia en la Odisea para ellos también. Da a entender que tenía la intención de que se intercambiaran sus cartas, quizá movido por la petición de otros.
Fue Colosenses, yo pensé que era Colosenses 3, pero bueno, sí, la que sea, sí es Colosenses 3 o Colosenses 4, pero ya me agarró la duda. A ver, nada más déjame ver si era 4 o 3:16. 4:16, ¿verdad? ¿O cuál dijo? Sí, 4:16, yo corrijo, yo estaba mal, es 4:16. Tienes razón, mi querido Max. Bueno, entonces, ¿cuál es el asunto aquí? Que además tienes un montón de textos que surgen después, que son los famosos apócrifos del Nuevo Testamento. Tradicionalmente los dividimos en Evangelios, Hechos, Cartas y Apocalipsis, por imitación con el Nuevo Testamento, pero mira cuántos, y esta es nada más una muestra, ¿no?, de todos los que tenemos hoy que surgieron a lo largo del tiempo. Entonces, no era poca cosa construir un Nuevo Testamento. O sea, estoy de acuerdo en que irlo juntando y distinguiendo cuáles y cuáles no. Por lo menos en el año 300 seguía siendo un problema hacer eso. Eusebio, tú sabes que al final tiene que hacer la Biblia, pero ese mismo Eusebio nos dice en esta obra que pues no era claro. ¿Algo más o seguimos? Además, quiero nada más que piensen lo siguiente, porque eso es muy importante. La realidad es que Pablo llega, se para en las sinagogas cualquier domingo, cualquier sábado, y dice, oyeron que fue dicho, ¿no? Haciendo estas cosas por la ley vivirás, pero ahora yo les digo que Dios me reveló que no, que ya la ley se acabó, que ya no hay que hacerla y que vamos a vivir por la fe en Jesucristo. Esto que te estoy diciendo, eso es lo que de verdad pasó. ¿Cómo le podías creer a un fulano como Pablo que te venía a decir que todos esos textos ya no le hicieras caso, que ahora Dios le dijo a él que era diferente? Así vivieron ese primer siglo, ¿te das cuenta? Sí, sí, aunque tú sabes que en cuestión eso de Pablo, de que si la ley no estoy de todo de acuerdo, hemos platicado mucho de eso, tú y yo. Sí, pero él lo escribe, o sea, aunque no estés de acuerdo, Pablo escribe eso y eso dijo. Sí. Pues sí, eso parece. Pero que quedó, bueno, a ver si luego tocamos ese punto de la nueva perspectiva de Pablo, ¿no? Que están ahorita investigando y cosas así. Me parece bien, pero lo que quieres que dijera, o sea, cuando Pablo se para y dice, Dios me dijo esto, no tiene otra prueba que sus dichos. ¿Te fijas? Sí. Podrá recurrir a veces al Antiguo Testamento para hacer ahí alguna exégesis curiosa, pero eso, así se vivió el siglo I y así se construyó el cristianismo original. Ok. Sigamos entonces adelante. ¿Qué pasa entonces? O bueno, a lo que yo quería ir, que una vez que se hacen que Constantino le pide a Eusebio que haga 50 copias de la Biblia, y no lo repito porque eso lo dijimos en el video de la Septuaginta, sabemos que 2 de estas son el Vaticano y el Sinaítico, y este es el Códice Vaticano, pero ahora sí quiero hablar un poquito del monasterio donde se encuentra, porque nos sirve para el Nuevo Testamento. Este hombre que le da el nombre a nuestro centro, Lovegot Friedrich Constantin von Tischendorf, en 1867 publicó este librito donde cuenta la historia de cómo descubrió él ese códice, este códice sinaítico en este monasterio. Este jovencito, este muchachito que ya tiene aquí todas sus medallas por lo que logró, se va. Él escuchó a Wiener, él fue alumno de Wiener. ¿Quién fue Wiener? Bueno, fue este fulano que dijo, no, espérense, el griego del Nuevo Testamento no es un idioma de Espíritu Santo, ¿ok? Este de aquí. Este fue maestro de Tischendorf. Y entonces, por entrar a sus clases, Tischendorf termina enamorándose de buscar manuscritos y de entender mejor el Nuevo Testamento, y se dedica a buscar manuscritos en todo el mundo durante muchos años. Cuando llega aquí al monasterio de Santa Catalina en el Monte Sinaí, se puso a buscar, no encontró gran cosa de lo que él andaba buscando, o sea, un Nuevo Testamento muy antiguo, y ya cuando se iba a ir, casi creo que 3 días o una cosa así, no me acuerdo, por unos días antes de tener que irse, entra a la cocina y ve que están haciendo fuego, alimentando el horno con manuscritos muy antiguos que pues ya están muy viejos, y descubre ahí las primeras hojas del Códice Sinaítico. Y entonces hace un gran escándalo y dice, pero qué, ¿cómo? No quemen esto es valiosísimo, es muy... Y entonces consiguió porque antes de hacer todo el escándalo, antes de buscarlas, les dijo, oigan, ¿puedo revisar eso? Sí, oye, y si algo bueno, pues quédeselo. Pero ya que ven los monjes que era algo tan valioso, ya luego no le dejaron ver nada más.
Y entonces solo salió con eso de ahí del monte, con esas hojas del monasterio. Fue muy famoso en Occidente, el zar de Rusia le dio, o sea, fue un gran logro haber recuperado esas hojas tan antiguas del Nuevo Testamento y de la Biblia en términos generales. Regresó otra vez unos años después y ya no lo dejaron ver nada. Y regresa una tercera vez, años después, ya más grande, y entonces el último día que está ahí, de pasarse, creo que 2 semanas se pasó en la biblioteca, no encontró gran cosa de lo que le interesaba, está caminando por aquí afuera con el administrador del monasterio, están platicando de la Septuaginta y todo, y entonces le dice el administrador, oiga, pues yo leo mucho la Septuaginta, y entonces lo invita a echarse un cafecito ahí a su celda, por aquí arriba, por aquí, y cuando están ahí, dice que se sube al techo, saca de arriba del techo de una viga, y tenía en un paño rojo el Códice Sinaítico, era su Septuaginta que él usaba particular. Y entonces dice, como yo ya había aprendido, me hice el tonto, como que no me interesaba, platiqué de otras cosas, y ya cuando me apuré a tomarme el cafecito, le dije, oiga, no tengo mucho sueño, ¿me presta su Septuaginta para leerla? Sí, hombre. Y entonces se pasó la noche sin dormir, porque encontró un libro del Nuevo Testamento que no existía en griego. En esa época se había perdido en la historia, el famoso Pastor de Hermas, y se pasó la noche copiando el Pastor de Hermas, ¿no? Al final consigue, ya al otro día se tiene que ir al Cairo, y al final de cuentas consigue que lo regalen al zar, y al final está donde hoy está, se ha ido juntando, lo tenemos ya en internet, ustedes lo pueden revisar. Se descubrieron más hojas en 1975, un temblor ahí y abajo del suelo de la capilla de San Jorge aparecieron hojas allá abajo, ¿ustedes creen? Y ya los monjes, les había contado alguna vez, han hecho toda una labor en el monasterio para tener capacidad de estudiar todos los manuscritos que tienen. Entonces, eso es por un lado. El Nuevo Testamento que tenemos en el Códice Sinaítico es uno de los más antiguos completos, ¿no? Y ahorita vamos a hablar de eso. El Códice Vaticano es otro, que nadie sabe cuándo llegó al Vaticano, pero la primera vez que se hizo una lista de libros ya estaba ahí en el Renacimiento, ya estaba ahí guardado. No voy a hablar de los detalles porque tienen marcas muy interesantes que nadie sabe para qué son y se suponen, pero lo importante aquí es que este canon de libros, de qué libros debe tener la Biblia, fue un problema. Pero hay otro problema que también existe, y es el orden de los libros. ¿Cómo sabemos cuál debe ser el canon de posición correcto? En nuestras Biblias tenemos los evangelios, luego el libro de Hechos, pero ¿debe ser así? ¿O podría ser diferente? Y esto es importante por la teoría de combinatoria. Yo no sé si tú sabes acerca de los operadores matemáticos. ¿Qué tan sabes de eso? Me quedo una Normita. ¿Matemáticas o la teoría combinatoria? El operador matemático, los operadores matemáticos en general. No. Decimos muy rápidamente, el signo de admiración se le llama factorial. Y es un operador que nos sirve para muchas cosas matemáticas, y para una de las cosas para la que nos sirve, que ahorita me sirve a mí, es que me permite decir, el factorial, cuántos posibles acomodos puedo tener de algo, ¿no? En 3 dimensiones, como aquí, o en 2 dimensiones. ¿Cuántas formas tengo de acomodar el 1, 2, 3? Bueno, lo puedo acomodar así, o así, o así, o así, o así, o así, ¿te fijas? ¿Y cuántas formas de acomodar tengo 4 números? Pues todas estas formas. 6 formas de acomodar 3 números y 24 formas diferentes de acomodar 4 números. Si le das nombres, este es Mateo, este es Marcos, este es Lucas y este es Juan, pues hay 24 formas de acomodar los evangelios. ¿Hecho? Esto es más fácil de saber si haces el factorial del número de lo que quieres acomodar. Si son 3, pues 3. Y el factorial de 3 es 6, porque el factorial es multiplicar ese número por todos los números que están antes de él hasta el 1. Entonces, el 3 factorial es 3 por 2, 6, por 1, 6. Y el 4 factorial es 4 por 3, 12, por 2, 24, por 1, 20. Ese es el factorial, punto. Pero me sirve porque me permite decir cuántas formas posibles de acomodar, en este caso los evangelios o los libros del Nuevo Testamento, podría haber existido, y cuántas realmente tenemos en los manuscritos que nos han llegado. Entonces, son 5 secciones del Nuevo Testamento.
los evangelios, el libro de Hechos, las cartas católicas, las cartas paulinas y el Apocalipsis. En principio hay 120 formas posibles de acomodar estas 5 secciones, pero en los manuscritos de esas 120 formas posibles solo existen 3 formas históricas, que son las que pongo aquí. Solo hay 3 formas en la que los manuscritos acomodaron las secciones, ¿ok? Lo mismo pasa con los evangelios. De 24 formas posibles, solo hay 9 formas históricas y la gran mayoría de los testigos, la mayoría de los testigos tienen el orden Mateo, Marcos, Lucas y Juan. De hecho, hay variantes, pero son muy contadas. Y lo mismo las epístolas paulinas, ¿verdad? Tengo 362,880 formas posibles de acomodar 9 epístolas de Pablo y solo hay 17 formas históricas, de las cuales la más antigua es Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, ¿ok? Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que evidentemente tengo ese acomodo desde bastante atrás en el tiempo, porque si no fuera demasiado antiguo, tendría que tener más formas históricas. Es una cosa que sería como lo lógico esperar. ¿Qué piensas tú? ¿No? Que está bien, me parece interesante, estoy de acuerdo. Por lo tanto, si esto se pudiera interpretar así, entonces quiere decir que no solo los libros independientes, sino el acomodo en ese orden también parece ser bastante antiguo. ¿Hecho? Ahora, hasta aquí voy yo con el asunto de el canon fíjate que estoy hablando de cánones, el canon de los libros, ya lo vimos. Ahora hablé del canon de posición, de dónde van esos libros en el orden, ya lo vimos. Ahora quiero hablar de lo que nos importa para esta charla, del canon textual, del texto que voy a usar para cada libro del Nuevo Testamento. El Códice Vetze Cantabrigensis, que saben ustedes que descubre el colaborador de Calvino, Teodoro Vetze, tiene más palabras que los manuscritos comunes en varios libros. Por ejemplo, en el libro de Hechos tiene 2,700 palabras más de lo que tienen las Biblias que ustedes usan. Este códice antiguo del siglo V o IV, los dos más importantes expertos de este códice, ya los he mencionado en estas charlas tuyas, Joseph Roos Camps, que es catalán, y Jenny Riedel-Meiniger, han publicado un montón de cosas, y en los textos varían. Lo que está en azul es lo que tiene el Códice Vetze, que es distinto a lo que dice sus Biblias que ustedes tienen. ¿Sí? Por ejemplo, en Hechos 13, el texto del Códice Vetze afirma que Lucas escribe un nosotros, en Hechos 13:14, entrando a nuestra sinagoga, nos sentamos, haciendo de Lucas un judío natural de Antioquía de Pisidia. ¿Ok? Si le creemos al Códice Vetze, Lucas habría sido un judío que era de Antioquía de Pisidia. Bueno, el gran problema que nos convoca hoy aquí es que el texto de los manuscritos de los libros del Nuevo Testamento es muy diferente en los distintos manuscritos. Se ha dicho, y me parece con razón, pero yo nunca he visto, en mi vida no he podido ver todos los manuscritos que existen, así que hablo de oídas, porque aunque he visto muchos, no los he visto todos. Hay quien dice que no hay dos iguales. Puede ser. Faltaría que viéramos todos a ver si es cierto que no hay dos manuscritos del Nuevo Testamento iguales. ¿Hecho? Y esto implica que de ningún libro del Nuevo Testamento, hasta ese lado voy. Pero a lo largo de la historia hemos hecho grupos, reconociendo que hay diferencias, pues hay unos que se parecen más que otros, y entonces hemos ido acomodando esos textos de los distintos manuscritos en grupos que llamamos el grupo B, o la familia K, o la familia Pi, o lo que sea, ¿ok? Si yo agarro algunos manuscritos y agarro, en este caso, 990 pasajes, y agarro el Códice Vaticano, y comparo esos 990 pasajes con otros códices antiguos, por ejemplo, el Papiro 66, el 75, el Refrán Rescriptus, el E, el G, así, si me voy comparándolos, resulta que ninguno se parece al 100%. Resulta que si hago esta comparación, puede bajar tanto el parecido, o sea, entre el Códice Vaticano y otro códice, puedo tener un 33% de parecido. ¿Se fijan? Es decir, de esos en 989 pasajes, solo 331 son, digamos, iguales o casi iguales. Los demás varían.
esta tabla es una tabla bien interesante porque nos habla de que andamos en el orden del 30% de parecido entre muchos de los mayúsculos, ¿te fijan? 40%, y eso pues preocupa. Es decir, va a depender qué manuscrito tomo, a ver qué es lo que dice el Nuevo Testamento, ¿te fijas? Me callo para que quiero saber si Monse quiere decir algo. No, todo bien. ¿Y Monse no quiere decir nada? Sí, es que ya hizo la señal con la mano, pero como tú no la ves, es que no te veo. Sí, no la veo. Muy bien. Entonces, eso nos lleva al tema que hoy tenemos que tratar, a la invención del Nuevo Testamento. Es decir, si ningún manuscrito es igual al otro, ¿cuál va a ser la palabra de Dios para mí? Este es el problema. Y este problema se resolvió inventando un Nuevo Testamento. Eso es lo que quiero que quede claro. Aunque a la gente no le gusta que yo use esta palabra, es la realidad. Discúlpenme. Si no les gusta la existencia, cámbiense a otra, ¿no? O aprendan a vivir en esta. Les voy a contar cómo se empezó con la invención del Nuevo Testamento, en dónde estamos y hacia dónde vamos. ¿Hecho? Primero, el cardenal Jiménez de Cisneros, de bendita memoria, dirían muchos. Monse admira mucho al cardenal Jiménez de Cisneros. Si quieres decir algo, tú interrúmpame, Monse, porque yo me voy de largo. Ella nos puede contar muchas historias del cardenal. ¿Quieres decir algo de él antes de que siga? No, adelante. Es todo un tema el cardenal Jiménez de Cisneros. Yo sé que tú lo admiras mucho. Bueno, se le ocurre en el año 1000, y me corrige si digo alguna burrada ahorita. En 1502, al cardenal Jiménez Cisneros se le ocurre una gran idea. Vamos a hacer una Biblia que tenga los idiomas originales. El Antiguo Testamento en hebreo y donde esté en arameo, y abajo le ponemos la traducción de los Targums en arameo, y el Nuevo Testamento en griego, y le ponemos al lado el latín, y también al Antiguo Testamento le ponemos el latín para que la gente lo pueda leer. A esa Biblia le llamamos hoy la Biblia Políglota Complutense. Una gran idea, porque Jiménez Cisneros es un humanista. Acuérdense ustedes, y esto se va a llevar un minuto o dos, pero vale la pena hacerlo. Hay un momento alrededor de la época del Dante. Estoy hablando del año 1200 en Italia, en Florencia, en la Toscana, específicamente en esa región del mundo, que los eruditos, la gente que estudia, empieza a redescubrir los manuscritos latinos. Y a estos que les empieza a gustar la antigüedad latina y a comprar manuscritos y a copiar manuscritos del latín, les llamamos los humanisti. Y estos humanisti van a generar una importantísima escuela que va a llegar a su culmen, a su punto máximo, con este señor que está ahí sentado, Gergers, ¿ok? La idea de los ideales humanistas son muchos, muy variados y muy importantes. El mundo contemporáneo le debe muchas cosas a los humanistas. Una de ellas fue la idea de ir a fontes, vamos a las fuentes, no nos vamos a creer lo que nos cuentan hoy los curas en las iglesias. Yo quiero saber lo que originalmente dijo San Agustín, ¿ok? Y ese esfuerzo por ir al latín es muy importante y permanece así, y yendo al latín, a manuscritos antiguos, hasta que cae, en esta época es cuando va a caer, 1453, como 200 años después más o menos que inician los humanisti, cae Constantinopla. Y al caer Constantinopla frente a los turcos, a los musulmanes, emigran muchos que hablan griego todavía de Constantinopla al occidente, y ellos traen la noticia de que existe el griego, ¿no? Ustedes dirán que me estoy burlando, pero así está escrito. Hubo un cura idiota que escribe por ahí, andan unos por aquí diciendo que el Nuevo Testamento, y lo traen en un nuevo idioma que se llama griego, no les hagan caso. Escribió algo así ese tipo. Entonces, hasta ese punto la gente creía, el pueblo común, que el griego pues no tiene nada que ver con la Biblia, ¿no? El punto es que Gergers y el cardenal Jiménez Cisneros son dos grandes humanistas, y por eso quieren construir primero el cardenal Jiménez Cisneros una Biblia así, siendo cardenal y además siendo regente de España, porque era el confesor de la reina católica, y sabemos que en ciertos momentos él gobernó España, sus decisiones fueron las que gobernaron España. Establece un equipo de traductores al que pone al frente a un hombre llamado López de Stúñiga o López de Zúñiga. ¿Qué pasa? Ya Gergers había estado trabajando
bueno, su nombre más famoso es Erasmo de Rotterdam, pero su nombre original de Davis es Gerardo, hijo de Gerardo, Gergers, ¿ok? Este Gergers encontró, un poquito antes de estas fechas que estoy hablando, él descubre una obra muy interesante de Lorenzo Valla, que tiene que ver con las variantes textuales. Lorenzo Valla tiene una obra en donde está trabajando en latín y anota las variantes textuales de manuscritos del Nuevo Testamento en latín, etcétera. Y entonces Erasmo, que la conoce y de hecho la publicó, él reimprimió esa obra de Valla, a él le interesa mucho hacer eso para la Biblia, pues, ¿no? Y entonces cuentan los chismes, porque a mí no me consta, pero esos son los chismes que nos han llegado de aquella época, porque en aquella época había chismes y quedaron por escrito, así tal cual chismes, que en el Nuevo Testamento de la Biblia políglota quedó listo el 10 de enero de 1514 y se corrió ese dato porque la idea es en 1502 y la empiezan a producir y acaban primero el Nuevo Testamento y acaban toda la Biblia completa con el Antiguo Testamento en 1517, pero no la pueden vender, no la pueden empezar a distribuir hasta que el Papa lo apruebe, y el Papa se tardó un rato, no se la aprobó hasta 1522. Entonces, cuando ya está impreso, cuando acaban de salir el 10 de enero de 1514 de las imprentas, ya saben que entre impresores de aquella época, que era una de las grandes tecnologías, así como hoy es la inteligencia artificial, pues en aquella época tener una imprenta, imprimir, pues era la tecnología de punta, ¿no? Y entonces entre ellos se hablan, y los impresores de la políglota, de alguna forma le contaron a otros impresores, y terminó sabiéndolo un impresor, Freven, y Freven dice, ay, van a hacer un negociazo, y se contacta con Erasmo de Rotterdam. Tenemos una carta del 17 de abril de 1515 en donde Freven le dice, oye Erasmo, van a sacar el Nuevo Testamento en griego, pero si te apuras, a lo mejor lo sacamos antes. Y en menos de un año, en marzo de 1516, Erasmo de Rotterdam construyó y publicó lo que mucha gente le llama el texto recibido, el Textus Receptus o Receptus, como dicen los católicos. ¿Ok? Ese texto Receptus, como lo leemos en español, pues es un Nuevo Testamento inventado. Lo inventa Erasmo de Rotterdam, ahorita vamos a ver cómo lo construye, y entonces alguien me dirá, es que no puedes decir que lo inventó porque lo construyó. No, sí puedo decir, te voy a decir por qué digo que lo inventa, pero no quiero hablar de esto ahorita, déjenme ver. Este es le llama el Novum Instrumentum, ¿ok? Se publica por primera vez en 1516. Vean aquí que tiene el texto griego del Nuevo Testamento. Estamos en un evangelio, creo que puse aquí es el de Mateo, pero no me acuerdo. Y acá está en latín, porque lo que a él le interesaba era tener un texto latino muy bonito. Erasmo es un latinista hermoso, pero además su original griego, que fuera razonablemente bueno, no tiene un aparato crítico. O sea, su interés no es hacer un aparato crítico, su interés es hacer un muy bonito texto latino con su correspondiente texto en griego, que era lo que Freven tenía mucho interés, porque es como está la políglota complutense, igual con latín y griego. ¿Preguntas hasta aquí o sigo? No, continúa, todo bien. Por lo tanto, este primer Novum Testamentum de 1516, bueno, esto también es importante, a ver si lo puse, véanlo aquí de cerquita, alcanzan a verlo, ¿no? ¿Cómo lo construye Erasmo? Bueno, Erasmo usó solo 7 manuscritos. El uno, Evangelios, o sea, hay uno del Apocalipsis y uno del resto. El 2, también de Apocalipsis y el resto, el 4 y el 7. Esos son los manuscritos que para la primera edición utilizó. Y de hecho, estaban trabajando tan en contra del tiempo que agarraba los manuscritos, como este que es el 2, y les escribía, esto es puño y letra de Erasmo de Rotterdam, donde ponía aquí indicaciones para el editor, para que dijera, ponlo aquí, acá, le quitas, le borras acá. Inclusive Erasmo acostumbraba a hacer estos dibujitos. Nuestro coordinador del departamento de latín es el mayor experto de Erasmo de América Latina,
Pedro Emilio Rivera, y él tiene dentro de sus trabajos de maestría y doctorado, no me acuerdo en cuál tesis, él hizo un apéndice muy bonito donde pone los dibujos que usaba Erasmo, y creo que hasta en el texto mismo, lo tiene en el texto mismo también en su tesis, ¿verdad? No sé, tú me corregirás si no, y nos muestra cómo usaba dibujos para, como hoy nosotros usamos los asteriscos y las llamadas al pie, él usaba dibujitos. Entonces, este infinito y como corazoncito los dibujó Erasmo, ¿ok? Pero a lo que voy es que todo este texto lo escribió sobre el mismo manuscrito, para que no tardarse. Y fíjense que son manuscritos muy tardíos, siglo XII, siglo XV, siglo XIII, para nada son del siglo IV, III, II. Así se construyó el primer Nuevo Testamento en griego como texto crítico, como reconstrucción del Nuevo Testamento que existió. El famoso texto recibido. ¿Alguien quiere decir algo? Dice Max, que es el que está más activo aquí en el chat. Dice, una pregunta. ¿Por qué y quién le puso el nombre de Textus Receptus si la obra original se llamaba Novum Instrumentum? Como de costumbre, la gente que está atenta se me adelanta. Ahí voy, denme 2 segundos. Okay. Lo primero que quiero decir es que Erasmo de Rotterdam, en su elogio de la locura, ¿verdad? Stultitia laus o morias egnomion, escribe esto que está aquí. No lo voy a leer, simplemente quiero que se fijen que critica mucho a la Iglesia romana. ¿Sí? Si los sumos pontífices que hacen las veces de Cristo se esforzaran por imitar su vida, es decir, su pobreza, sus trabajos, sus doctrinas, su cruz y su desprecio del mundo, si pensaran en su nombre de papa, que quiere decir, entonces los está criticando durísimo, durísimo, pero siempre lo hace con mucho cuidado, de tal forma que no se pelea con la estructura eclesial, sino que les dice, por ejemplo, aquí, la forma en hacerlo con cuidado es que no es él, es la locura. En su obra, la locura está hablando. Entonces, no lo puedes culpar a él que nada más está poniendo ese personaje, porque hay otros personajes que dirán otras cosas. Entonces, Erasmo siempre tuvo mucho cuidado de criticar a la Iglesia y señalar todo lo que él veía que estaba mal, que eran, ya se imaginarán, carretadas de problemas, pero al final siempre terminaba con el asunto de, pero la Santa Madre Iglesia sabrá. Yo señalo, pero la Iglesia le toca corregir. Yo soy un humilde hijo de la Iglesia. De hecho, por eso fue, yo no sé si ustedes saben, pero Erasmo fue una figura sumamente famosa en su época. En México tuvimos a este muchacho Monsiváis, que yo digo que era el equivalente en su época de Erasmo, porque a cualquier representación de libros que fueran, ahí estaba Monsiváis, y lo que fuera, si era Monsiváis, era ya santo y bendito, no estaba intelectualmente aprobado. Bueno, Erasmo era algo parecido. Los reyes, los condes, los nobles le mandaban cartas. Si tú recibías una carta de Erasmo, la ponías como si fuera un diamante y se la presumías a tus amigos. Los reyes lo invitaban a que fueran parte de los papas lo querían hacer cardenal, y él siempre le decía a todo el mundo, no, yo no, gracias, no, yo no. Y en una época en que no le puedes decir que no al papa, él le dijo que él no quería ser cardenal. Es más, le pidió que le permitieran no usar los hábitos sacerdotales, porque él era sacerdote, estudió, fue la única forma que tuvo para estudiar a ser sacerdote, y se lo permitieron. Por eso nunca lo vemos vestido de sacerdote, sino vestido de civil, ¿no? Todo eso se lo concedían por quién era, por la extraordinaria capacidad intelectual, académica de Erasmo. Y Erasmo se puede quejar de todo eso porque es Erasmo. Déjenme ponerle, quiero que lean algo conmigo. Bueno, no sé, esto lo escribe Lutero el 28 de marzo de 1519. ¿Quién hay cuyo pensamiento no esté lleno de Erasmo? ¿Quién no ha sido instruido por él y quién no está por él dominado? Reconoce también, por lo tanto, tú, hombre bondadoso, se refiere, está dirigiéndose a Erasmo, si te dignas así hacerlo, a este hermanito en Cristo, que es verdad que por su ignorancia solo es digno de estar hundido en un rincón oscuro y no de ser conocido bajo el mismo cielo y bajo el mismo sol que a tu gloria cobijan y alumbran. Así se dirige Lutero a Erasmo. Hay otro lugar donde dice, yo no soy digno de pisar el piso que pise Erasmo. De hecho, es decir,
Lutero se sabe alumno de Erasmo y lo reconoce como el mayor maestro de su tiempo. Erasmo le escribe Zwinglio, otro de los reformadores. Todo lo que exige Lutero también lo había enseñado yo, solo que no con tanta violencia ni con aquel lenguaje que está siempre buscando los extremos. Le preocupaba a Erasmo al inicio de la Reforma que Lutero diga lo mismo que él ha dicho, pero que lo diga muy beligerantemente. Me he preocupado más por el Evangelio que muchos de los que ahora se ufanan con él. Está hablando de Lutero. Veo que esta renovación ha echado a perder muchas cosas y suscitado gentes revoltosas. Y veo que las bellas ciencias caminan con marcha de cangrejo, que las amistades son destrozadas y temo que llegue a originarse una insurrección sangrienta. Erasmo quiere, como todo buen humanista, llegar a un acuerdo con palabras, ponerse de acuerdo discutiendo, que prevalezca la paz, ¿de acuerdo? Pero Lutero no quiere eso. Lo intentó un tiempo, hasta que ya no pudo, hasta que tuvo, y aquí lo que está señalando Erasmo es la famosa rebelión de los campesinos. ¿Se acuerdan que Lutero estuvo a favor de asesinar a los campesinos, no? Y quiero que vean uno con el otro, porque en 1518, a esta obra que se llama al primer texto crítico, al Novum Instrumentum, le puso una pequeña introducción que en 1518 ya la volvió libro. La regla y método para llegar con brevedad a la verdadera teología. Pedro Emilio Rivera, si algún día lo invitas, nos va a poder platicar mucho de eso, es muy interesante, pero en esencia lo que hace Erasmo en esta obra es decir, ¿cómo puedo hacer una teología de veras? Yendo a la escritura. No hagamos lo que hacen hoy la teología de que va a la filosofía y a los... No, vayamos a la Biblia. Y si vamos a la Biblia, vamos a empezar a construir la teología de veras. Eso él lo publica en 1518, antes de la Reforma Protestante. Por eso, cuando estalla la Reforma, pues evidentemente todos los reformadores son alumnos de Erasmo. Casi nadie hoy lo considera a él, en la actualidad, el verdadero padre de la Reforma, pero quien quiera que haga un poco de historia descubrirá lo que sabían sus contemporáneos, que el verdadero padre de esa herejía, como decían los católicos, el que puso el huevo, era Erasmo de Róterdam. Vamos a comparar a los dos. Fíjense la diferente forma de pensar. Lutero dice, un ser humano, y especialmente un cristiano, tiene que ser un hombre de guerra. Erasmo dice, se ha llegado a tal punto que pasa por bestial, necio y anticristiano el que se abra la boca en contra de la guerra. ¿Se fijan? Quien perece en defensa de los príncipes será un bienaventurado mártir, dice Lutero. Quien cae frente a ellos se va con el diablo. Por eso, el que pueda hacerlo debe combatir, estrangular y apuñalar, secreta o públicamente, pensando que no puede haber nada más venenoso, más pernicioso y diabólico que un hombre rebelde. ¿Ok? Y dice más Lutero, por la corrección y por la iglesia, no hay que espantarse ante una buena y robusta mentira. O sea, hay que decir una buena y robusta mentira si de lo que se trata es de la iglesia, de que la iglesia triunfe. En cambio, Erasmo va a decir, no siempre debe ser dicha toda la verdad, depende mucho de cómo se la diga, estoy de acuerdo. Pero luego dice, de todas las universidades, solo 2 han condenado a Lutero, y aún estas no lo han refutado. Lutero, por consiguiente, solo exige algo equitativo cuando reclama una pública discusión y jueces que no infundan sospecha. Lo mejor también para el Papa sería haber resuelto la cuestión por medio de jueces bien considerados y sin sospecha de parcialidad. El mundo tiene sed de verdadero evangelio y el curso de los tiempos va plenamente hacia ello. No debe oponérsele uno de tan odiosa manera. Así le está escribiendo el príncipe elector Federico III en 1520. Lutero, en cambio, dice, una parte de ti mismo no tanto se dirigirá contra nosotros como contra tus propios escritos anteriores, le está escribiendo a Erasmo. Te verás obligado a emplear tu saber contra ti mismo y a ser elocuente contra tu propia elocuencia. Tus propias obras combatirán unas con otras. Responde Erasmo en otro lado para otra cosa.
¿Para qué servirán todas esas escarnecedoras observaciones y esas infames mentiras de que yo era un ateo, un escéptico en cuestiones de fe, un blasfemo y no sé qué otras cosas que Lutero empezó a decir de Erasmo? Lo que ocurrió entre nosotros no tiene importancia, y menos para mí, que estoy cercano a la muerte. Pero lo que es un escándalo para todo hombre digno, lo mismo que para mí, es que has perturbado el mundo entero con tu conducta arrogante, imprudente y rebelde, y que por voluntad tuya esta tormenta no tenga el fin amistoso por el cual he luchado. Nuestras diferencias son cosa particular, pero a mí me duele la miseria general y el caos irremediable, y esto no se lo debemos a nadie, sino a tu manera de ser indomable, que no quiere dejarse dirigir por aquellos que te aconsejan bien. Y responde Lutero: por eso os ordeno en nombre de Dios que seáis enemigos de Erasmo y que os guardéis de sus libros. Quiero escribir contra él, aunque a consecuencia de ello se muere y se condene. Con mi pluma quiero matar a Satán, como he matado a Münster, cuya sangre está sobre mi conciencia. Dejo consignado en mi testamento, escribe Lutero, y os tomo a todos ustedes como testigos, que tengo a Erasmo por el mayor enemigo de Cristo, tal como en 1000 años jamás hubo otro alguno. Termina Erasmo aquí. Ya que Dios, como parece resultar de la poderosa prosperidad de la causa de Lutero, quiere todo esto y quizá ha considerado necesario, por la corrupción de estos tiempos, un cirujano tan rudo como Lutero, no me toca a mí oponerle resistencia. Acaban de escuchar a Lutero y a Erasmo en la época de la Reforma. Seguramente nunca habían escuchado esto, porque Erasmo lo odian tanto los católicos por nunca haberse puesto al lado de los católicos y defenderlos de los protestantes, como los protestantes por nunca haberse puesto del lado de los protestantes y defenderlos contra los católicos. Erasmo siempre trató de llegar a la solución. ¿Alguien quiere decir algo? Yo quería nada más comentar que me parece bien curioso ver este tipo de cosas, porque idealizamos mucho a las personas, ¿no? Me pasó ahora que fue el pasado octubre, que estaban celebrando lo de la Reforma, me di a la tarea de buscar algunas frases controvertidas de Lutero y las publiqué en mi página. Y sí hubo gente que decía, ay, nunca había pensado que Lutero hubiese dicho eso. Y otros se enfadaban de que yo quería desprestigiar a Lutero. Pero yo misma me sorprendí cuando los leí así de que, o sea, eso dijo así de tremendo, y pues sí, es que lo idealizamos. Y de Erasmo no sabía mucho, la verdad. Pienso que es alguien que no se estudia, no se propaga, no, sí, como dices, está en el olvido, de alguna forma. Y sin embargo, cada vez que leemos el Nuevo Testamento, se lo debemos a él. Van a ver por qué. El punto es que fíjate qué grave. Son dos formas de entender la realidad. Lutero va a decir de él que es un monje, borracho, mal hablado, pendenciero, ¿sí? Pero que Dios lo escogió. Y Erasmo va a decir que lo que él busca es la paz de la humanidad, ¿no? Y que él cree que esa debería ser la voluntad de Dios. Pero como ustedes ven al final dice, pero bueno, pues si Dios quiere esto, por algo ha de ser. No sé si Monse quiera decir algo o sigo adelante. Sigue adelante. Muy bien, entonces vamos al problema que nos trae al día de hoy. Erasmo entonces construye su edición del Nuevo Testamento y luego se vuelve a reimprimir en el 19, en el 22, en el 7 y en el 35, con correcciones que son muy importantes señalar, porque como trabajó y lo sacó en menos de un año, lo que le llevó por lo menos una década al equipo de más de 8 individuos que estaban trabajando en la Complutense, y él se la aventó en menos de un año, del 17 de abril al marzo del 16, bueno, salió con miles de errores, literalmente miles de errores de imprenta, o sea, no tienen ustedes una idea, era lógico. Pero además los manuscritos que usó fueron muy tardíos, no son muy antiguos, no es un texto de que podemos decir, ese es el texto correcto. Por lo tanto, mucha gente después de Erasmo trató de hacer su propio Nuevo Testamento en griego, cotejándolo con el de Lutero, con el de Erasmo, y teniendo mucho respeto y reverencia por el de Erasmo. Y bueno, Erasmo habrá hecho esto, pero pues yo encontré esto otro, y ustedos comparen, ¿no? Simón Colineos, en 1534, encuentra entre 100 y 200, no me acuerdo el número exacto, pero por ahí está entre las 100 y 200 diferencias con lo que había publicado Erasmo Rotterdam. Roberto Estienne saca 2 ediciones y encuentra 119 diferencias. De hecho, es importante señalarlo porque la edición que saca 4 en total, y la de 1550,
que le llaman también el texto de Esteban, Roberto Esteban, es el que se utiliza, bueno, ahí encuentra 284 variantes con el texto de Erasmo, y esta que se llama la edición regia es la que usó Casiodoro de Reina para hacer la Reina Valera, ¿ok? Entonces, el texto que está sacando tiene como origen el de Erasmo de Rotterdam, pero él utiliza en lugar de 7, 15 manuscritos y además la Complutense, y propone su propio texto que se diferencia del de Erasmo en 284 lugares y además ya tiene un aparato crítico, ya señala este manuscrito dice esto, este dice el otro, por eso lo usó Casiodoro Reina, que era un buen erudito, que usó lo mejor que había en su época, y esta era la mejor edición del texto griego del Nuevo Testamento, por eso la usó. Y luego la de 1551 la va a usar un colaborador de Calvino, que es Teodoro de Betze, para comparar. En fin, hay muchas otras, Jean Crispin y otros sacan otras ediciones, pero el punto es que a partir de ese trabajo de Erasmo empiezan a surgir otros intentos de proponer cómo debería leer el texto griego del Nuevo Testamento. Porque ya que no tengo un solo manuscrito que sea igual a otro, bueno, entonces tengo que decidir qué va a decir el Nuevo Testamento. Teodoro de Betze, que es el colaborador de Calvino, allá en Ginebra, propone su propia edición. En 1582, él saca su texto crítico. Y como él descubrió el Códice Betze, pues le mete la lectura del Códice Betze, las mete ahí. Esta es una página de aquella edición de 1598. Si nos acercamos, ven aquí el texto en griego, ¿lo ven? Luego aquí ven el texto en latín y su aparato crítico abajo. Jan Kranz, bueno, no he dicho esto, pero lo digo de una vez. Bueno, tú dijiste que al rato, pero bueno, entonces al rato vemos lo de la rifa de los libros, a ver quién quiere quedarse hasta el final para ver eso, pero en este librazo que se llama Más allá de lo que está escrito, de Jan Kranz, de la Facultad de Teología de la Universidad Brigg de Ámsterdam, en 2006, Kranz publica Erasmo y Teodoro de Betze como críticos conjeturales del Nuevo Testamento. En este libro discute Kranz con mucho cuidado, y si alguien se queda hasta el final del video, puede ser que se haga el feliz poseedor de este libro, cómo Erasmo de Rotterdam y Teodoro de Betze construyeron su texto griego del Nuevo Testamento. ¿Qué imaginaron? ¿Por qué lo imaginaron? ¿Qué fuentes reales tenían? ¿Y cómo le hicieron para enfrentarse a los problemas cuando no tenían fuentes para escribir? Por ejemplo, la parte final de Apocalipsis, Erasmo no encontró ningún manuscrito que la tuviera, así que agarró el latín y lo retrotradujo al griego como según él pensó que debía haber dicho el griego y lo publicó así. Y durante casi 400 años fue el texto del final del Apocalipsis, a pesar de que no existe ningún manuscrito. ¿Qué piensas de eso, Norma? Es algo como lo que se hace actualmente con los que quieren reconstruir o algún texto hebreo del Nuevo Testamento, ¿no? Es algo así de, suponemos que es así y lo reconstruyen, algo así. Y mi pregunta es, ¿eso es inventar o no es inventar? Pues sí, porque no tienes ninguna evidencia. Ahora, ve el enorme problema. Resulta que la Biblia que leo en mi iglesia está inventada, que el Nuevo Testamento por el que mato y me matan no es exactamente este. Ese es el problema de fondo, que quiero que los que escuchan tu canal, que ven tu canal, entiendan, y a ver si les entra un poco menos de fanatismo para pegarse a un texto que no tienen ni idea de cómo ha sido escrito, ¿ok? Y ojo, no estoy diciendo que Pablo no escribiera, ni que no, estoy hablando de la Biblia que tienen en sus manos hoy, con la cual se pelean y con la cual quieren condenar al otro al infierno. De eso hablo. ¿Por qué se llama Textus Receptus? Bueno, Monse, ¿quieres decir algo? Siempre que yo hago esas expresiones, Monse normalmente tiene algo que, como centrar. No, en esta ocasión no. Al contrario, estoy de acuerdo con lo que dices en cuanto a que se matan por algo que no se entiende, por el mote de palabra de Dios.
Sí, tremendo. Los hermanos Elsevier, todavía existe la editorial Elsevier, que además cobra bien caro por publicar artículos. Los hermanos Elsevier hicieron sus propios textos críticos ya 100 años después de Erasmo. Erasmo está trabajando en 1516, bueno, ya estamos en 1630. Y uno de estos textos, en la edición de 1633, Daniel Gencius, que escribe la introducción del libro, de esa edición, escribe, Mose, ¿quieres leerlo en latín? Porque yo soy muy malo con el latín también. Yo tampoco soy muy buena, pero dice, textum ergo nunc ab omnibus receptum, inconigil in mutatum aut corruptum damus, perdón. Sí, porque nuestro experto es Pedro, pero Monse ha estudiado el latín ya en forma y yo nunca bien. Entonces, de ahí viene, mi querido Max, porque en su introducción puso este texto Daniel Gencius. No sé si lo puedan traducir, pero vamos a irlo traduciendo juntos, porque no es tan difícil, es una lengua romance, podemos regresar a nuestro padre latino. El texto, o por lo tanto, el lector tiene el texto en sus manos, que todo mundo acepta, del cual nada hemos cambiado ni hemos corrompido. Algo así es la traducción al castellano de esto. Y como están las palabras textum receptum, de ahí surge la idea de que existe un texto recibido, un textus receptus, que dicen luego en las iglesias. Y ese textum receptum, ese textus receptus, ese o receptus, que luego mal pronuncian, porque el buen latín es receptum, se lo cree la gente que es el que escribió San Pablo o que es el de Juan, ¿no? O sea, sí. Hasta ese grado, yo he tenido alumnos en los seminarios que están convencidos de que ese es el texto que no se debe tocar. Uh-huh. Y cuando los sientas a decirles, miren, vamos a estudiar, muchachos, no quieren estudiarlo, ¿sí? O yo sea, creo que tú te acordarás, Raúl, tiene muchísimos años que Raúl y yo fuimos a una comunidad. Uy, esa es una anecdotaza, venga. Sí, era evangélica, era muy lejos de la ciudad y es uno de los instantes en donde más miedo he sentido porque el ambiente era muy intolerante. No sé cómo escribirlo, supongo que tú, Norma Lilia, y seguramente mucha gente de las que nos está viendo sabe que hablo, pero hay ocasiones en las que uno se ha sentido en peligro. Aparentemente no ocurre algo grave, la gente no está recibiendo bien lo que se dice, aunque formalmente no se está atentando contra ninguna fe. Pero bueno, al plantear todo esto del textus receptus, se levantó un señor y le ofreció dinero a Raúl en ese momento para que dejara de hablar mal del textus receptus, ¿no? Desde su punto de vista, Raúl estaba hablando mal y entonces le ofreció dinero. ¿Cuánto? Pero no crees que en público, un descansito que nos dimos y entonces se me acerca y saca su cartera y dice, ¿no nos podríamos poner de acuerdo en esto? Raúl, ¿cuánto? Dilo. No sé, nunca lo supe porque pues le dije, no, pues no nos podemos poner de acuerdo. Yo voy a contar para lo que me invitaron. Si no le gusta, ahí está la puerta. Sí, no, qué anécdota. Y fíjate que a mí, yo voy a ser bien sincera, o sea, cuando yo estuve en la iglesia, y creo que ya lo comenté en otras ocasiones, yo tomaba, o sea, yo era muy involucrada, la verdad. Entonces, que el curso sobre esto, curso sobre aquello, todos los tomaba porque de corazón lo hacía, y yo sé que también de corazón lo ofrecen en la iglesia, ¿no? Ya como tal meterme al instituto bíblico para hacer, ¿cómo se dice? Ministro o siervo, porque para eso tienes que estudiar. Si no tienes el llamado, no puedes estudiar. Es como que somos la élite y solamente si Dios te llama a la élite, te puedes venir. Pero los libros que ellos usaban en el seminario o en el instituto, porque acá le llaman así, yo los tenía o los teníamos nosotros porque mi esposo sí estuvo un tiempo allí. Entonces yo los leía y sí me acuerdo que había uno donde hablaba del texto receptus y ese era el texto recibido, casi recibido de Dios.
Entonces no lo podías modificar, era como que, es que, entonces si tienes la idea de que existe el códice del siglo I, así, tal cual, pero pues no. Yo creo que más adelante en las clases o ya cuando pasan del instituto bíblico porque son niveles, ¿no? Que ya son pastores y pasan al instituto superior ministerial, yo creo que ahí les abren un poquito más el panorama, espero, no sé. Yo lo dudo, pero pues bueno. Fíjate cuál es la gran bronca aquí que quisiera, por lo que decíamos. La edición regia, esta que está aquí, es la que se va a imponer en Inglaterra, la que usó Casiodoro de Reina, porque de hecho Casiodoro de Reina se va a refugiar en Inglaterra, ¿no? Pero la edición de 1633, esta, es la que se impone en Europa. Entonces, quiero que quede claro que ni siquiera tenían el mismo Nuevo Testamento los ingleses y el resto de Europa en ese momento histórico. Sí. Perdón, es que dice aquí Max, respecto a tu anécdota que contó Monse, dice, wow, qué tremendo, ¿hasta qué punto llega el dogmatismo de lo del dinero? No, eso es que fue ligero, Monse tiene toda la razón. Digo, yo no tenía bronca porque el rector de la institución fue el Instituto Evangelístico de México, pero no son ellos los responsables porque ellos invitaron a unos como de otro lado, fue de alguna iglesia de algún lado, creo que de Hidalgo, no sé, porque nosotros nos hemos ido a meter a los pueblitos más chiquitos que te imagines para hablar de esto, ¿no? Pero así como contigo, igualito, pero a la gente que le interesa. Pero ese no es el punto es que yo tenía confianza porque las autoridades sabían que íbamos a decir. El problema es que hay gente, como dice Monse, que te puede asesinar por esto en el siglo XXI. No dudaría que algunos de los que nos están oyendo no les pase por la cabeza, Claro, no, sí, aún hay personas muy radicales. Acordémonos del Lutero. ¿Perdón? Acordémonos del propio Lutero. Claro. Por eso el protestantismo, por desgracia, trae la lucha desde su origen. O sea, surgió peleándose entre ellos y entre todos y siguen peleándose entre todos. No logró Erasmo vencer, quizá porque la misma naturaleza humana es tan difícil de controlar. Pero sigamos adelante. No sé si quieren decir algo más o sigo. Continúa. Bueno, entonces el punto es que llegamos a un momento en la historia de Inglaterra y del continente europeo, que es de donde venía la cultura, por ejemplo, para América, en donde es distinto el Nuevo Testamento en Inglaterra a el Nuevo Testamento de Europa. También esto es muy importante de entender, ¿de hecho? ¿Qué tan distinto? Me van a decir la gente. Pues nada más son 200 o 287 diferencias, no es tan distinto. Órale, tal vez no lo sea. Vamos a ver. Les voy a dar un solo ejemplo. Isaac Newton. Isaac Newton, ustedes saben, está viviendo por esta época entre 1643 y 1727. Estos textos se están publicando en esa época, entre 1624 y 1678. Es la época en que Newton vive. Isaac Newton se da cuenta de dos de estos problemas porque él es formalmente teólogo. A sus ojos, él no es científico, él es teólogo, ¿ok? Ni es filósofo. Le agradezco otra vez al doctor Miguel de Icaza Herrera, del Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada de la UNAM, que haya traducido al español este relato, de un relato histórico de dos corrupciones notables de la escritura en una carta de un amigo. Me lo mandó hace algunos años y yo lo sigo usando. Si alguien lo quiere, me lo pide. Ahí tengo la traducción que hizo el doctor Icaza Herrera. Newton se da cuenta de que esta parte que está en rojo en 1 Juan 5, 7 y 8 no está originalmente en los manuscritos porque ya Erasmo de Rotterdam se había fijado que esta parte no estaba. Si ustedes leen 1 Juan 5, 7 y 8, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo, y esos 3 son uno, y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y esos 3 concuerdan. Lo que está en rojo, Erasmo no lo encontró en sus manuscritos del siglo XII, XIII, XV, y no lo puso en su primera edición del texto crítico. En su nuevo instrumento no lo pone. Y entonces uno de los que está haciendo la Biblia de Políglota, López de Zúñiga, el líder de todos ellos, un sacerdote, le dice, oye, ¿por qué no la pusiste? Y Erasmo dice, pues porque no está en los manuscritos que tengo. En la siguiente edición
tampoco la pone, que es la edición, que no lo tengo aquí, no estaba atrás. La edición de 1519 tampoco la pone. En la de 1522 tampoco lo, pero en la de pero construyen, copian, hacen un manuscrito griego allá en Inglaterra que tenga ese pedacito y se lo mandan a Erasmo. Mira, Erasmo, aquí en este sí está. Y entonces Erasmo dice, bueno, pues si está en uno la pongo. Y la puso. Y entonces por eso se quedó esto que originalmente él no había puesto, se quedó en las Biblias casi más de como 400 años, pues. Esto se quedó ahí, porque Erasmo tuvo que meterlo en esa edición porque copiaron un manuscrito donde añadieron eso para que estuviera. ¿Cómo sabemos que lo hicieron? Porque ese manuscrito, ya que ahora lo fechamos, fue escrito en el siglo XVI, ¿no? Newton se da cuenta también que no debe estar ese pedazo y entonces dice, no, hay que quitarlo. Hoy ya no lo tenemos. Si ustedes van a sus Biblias que se hayan hecho a partir de 1990 para acá, no lo van a tener. Ya las Biblias quitan este pedazo, ¿ok? Pero originalmente estuvo, unos 400 años estuvo en las Biblias de todos los idiomas. Otra cosa que ve Newton, por ejemplo. Aquí tengo el códice alejandrino y tengo aquí dos letras. Las estoy amplificando aquí, ¿ok? ¿Qué letra es esta? No sé si la alcancen a ver, pero cuando yo pongo una rayita arriba de estas letras es un nómina sacra, es decir, es un nombre sagrado. Si ustedes fueran escribas de la época antigua, imagínense estar escribiendo no sé cuántas veces Jerusalén, 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 o hijo de Dios, o Dios. O sea, hay una serie de palabras que aparecen mucho en los manuscritos y pues es muy cansado siempre estarlas escribiendo. Entonces se inventaron abreviaturas. Cada vez que en un manuscrito de esos antiguos pongo yo esa rayita, está señalando que es una abreviatura. ¿Qué está abreviando? Bueno, formalmente aquí, ven que es una cita con una sigma. Esto está abreviando la palabra Theos. Esto es Dios. Pero está abreviado para no escribirlo todo, no gastar tinta, no cansarte. Aquí está abajo, ¿la ven? Es esta. Pero la de aquí arriba, ¿esto es una cita o es una Omicron? ¿O qué es? Se fijan que no se nota. ¿Están de acuerdo? Esta sí parece una sigma como esta, pero esta no queda clara, una sigma final. Por lo tanto, ¿cómo lo leo? Y tradicionalmente se ha leído como Dios, ¿sí? Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, como está acá abajo este Theos de acá abajo. Pero aquí a lo mejor no es eso, sino es una Omicron. Y si esto fuera una Omicron, ahí diría Os. Y si fuera Os, entonces sería el cual. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, el cual, ese misterio, fue manifestado en carne. No es lo mismo. Dependiendo de cómo quieras leer esto que no se alcanza a ver, si va a decir Dios o el cual. ¿Hecho? Por eso Newton, que no era trinitario, dijo, no, pues aquí no dice Dios, aquí es evidente que es una Omicron y que alguien le puso esta raya después, vean que es una tinta distinta, le hace sus argumentos, y entonces dice, lo que está aquí. ¿Quieres leerlo, Normita, por favor? Dice, y si se llega a afirmar que no nos toca a nosotros, a partir de nuestros propios juicios, determinar qué textos pertenecen a la escritura y cuáles no, aún así yo solo aceptaría los textos no controvertidos, mientras que de los que están en disputa prefiero aceptar aquellas lecturas que puedo comprender mejor, porque está en el temperamento de la parte ardiente y supersticiosa de la humanidad en asuntos de religión, de gustar tanto de los misterios que por tal razón llegan a preferir aquellas lecturas que entienden menos. Tales hombres pueden usar al apóstol Juan como quieran, pero yo reservo para él el honor de creer que solo escribió cosas sensatas. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas de Newton aquí? Estoy de acuerdo, es lo que yo trato de aplicar. Es que es obvio, es lógico, ¿no? Sí. Bueno. Sí. No, que sí, digo. ¿Será posible que hay gente que no vea la lógica en esto? Pues la hay por carretadas. Monse, ¿quieres decir algo? Pues básicamente yo creo que es muy importante todo lo que se ha estado diciendo desde el inicio, porque una cristiandad que se proponga verdaderamente
su propósito, que es la espiritualidad, que es una incorporación a la materia, al mundo sensible material, incluir todo lo que tenga que ver con lo espiritual, con lo trascendente, desde ese punto de vista, debe tener una actitud abierta, ¿no? Creo que esta es la situación. Creo que es una cuestión de actitud. Es una cuestión que los humanistas vieron no solo porque quisieran ir a fontes, como nos está platicando Raúl. No es nada más el deseo de ir a revisar las fuentes. Las propias fuentes tienen una limitación. A veces la gente se desespera y dice, bueno, entonces, ¿qué tengo que creer? Este tipo de preguntas a mí me dan muchísima preocupación, porque siento que las personas no se llevan el mensaje más importante. No se trata de decirles qué creer, no hay a veces una respuesta fácil. En una investigación, el criterio va a pesar mucho al final para elegir sobre qué propuesta o cuál es el camino más plausible de los que se están presentando. Entonces, desde ese punto de vista, retomo lo que decíamos desde el inicio, ese cientificismo, esta idea, porque también es una idea mágica de que la ciencia nos va a resolver, nos va a decir en el fondo qué creer, va a comprobar, va a demostrar, no sirve tampoco. Es una herramienta que nos va a llevar lejos, nos va a ayudar para asegurar una eliminación de errores y sin embargo nos vamos a quedar con el problema de, bueno, ¿y qué habrá estado ahí escrito? ¿Y cuál de las variantes, cuál de las copias será la mejor a tomar? Y todo esto se vuelve entonces una cuestión de actitud, que dicho sea de paso, el propio Nuevo Testamento hace bastante hincapié. Pero, como bien dice ahorita Raúl, hay personas que a esto no les hace sentido. Lo que prima, lo que se impone es la necesidad de que otro me diga qué tengo que creer. Y eso es lo que más preocupa. Y ese otro no necesariamente es alguien, mi pastor, generalmente el mayor problema es cuando ese otro es un gran teólogo, es el líder histórico de mi iglesia, es el más importante erudito vivo de mi confesión. Eso es un problema. Yo puedo respetar a la gente que estudia en el sentido de que tiene trabajo y tiene opiniones, pero la verdad, esa es una palabra muy grande, ¿no? ¿Algo más? Quiero decir aquí un comentario de Max. Dice, a mí me enseñaron que los textos simples arrojan luz sobre los oscuros y no al revés. Si eso estuviera revelado por Dios, yo estaría de acuerdo, mi querido Max, pero quién sabe, es algo que alguien propuso. Se debe preferir la lectura corta a la lectura larga. Se debe preferir la lectura difícil a la lectura fácil. Esas son cosas que se usan, por ejemplo, en la crítica textual. ¿Por qué? Pues porque alguien lo propuso. Es una receta de cocina y todos los que aquí cocinan, yo creo que estarán de acuerdo conmigo en que las recetas son solo opiniones. Yo puedo hacer una receta mucho mejor que otra si le dedico tiempo y esfuerzo, ¿no? Y a veces, aunque sigas la receta, no te queda bien. Porque a mí Cierto, cierto. Bueno, no sé si quieres decir algo más, Monse, o seguimos. Seguimos. John Mill, entonces, frente al gran problema de que los manuscritos tienen variantes, un hombre extraordinario, John Mill, en 1707, checó palabra por palabra 82 manuscritos que estaban en el Museo Británico del Nuevo Testamento, los cotejó uno por uno. Imagínense ese trabajo, todo el Nuevo Testamento en griego, palabra por palabra de 82 manuscritos comparados entre ellos. Es un trabajo monumental. Publica en 1707 ese trabajo y descubre que hay cerca de 30,000 variantes entre todos esos manuscritos.
uno dice, Dios mío, 30,000 variantes, es un mundo de variantes, ¿no? Para nada más 82 manuscritos. Tischendorf, no por nada, Tischendorf en nuestro centro lleva el nombre del gran Tischendorf, al que siempre he admirado muchísimo. Tischendorf descubre el Códice Sinaítico. Bueno, lo menos que podía hacer era hacer un texto crítico. Hizo muchos textos críticos, se pasó su vida haciendo textos críticos, pero en el más importante de todos, el Novum Testamentum Graece, que se llama la edición octava crítica mayor. ¿Por qué le llaman crítica mayor? Porque se supone que usó muchos manuscritos. Lo que se afirma, que yo nunca he podido cotejar, pero no tengo duda que debe haber sido así, es que usó todos los manuscritos disponibles en su época. Todos los que existían los comparó. Eso no se ha vuelto a hacer jamás, ¿ok? Nadie, ni siquiera hoy con nuestras inteligencias artificiales, hemos logrado algo como lo que hizo Tischendorf en 1869. Claro, me dirán, es que se conocían muchos menos, lo que ustedes quieran, pero comparó todos los que había en su época, aparentemente palabra por palabra, y cada vez que uno lo usa puede ser que sí, pero lo más importante de todo, usó en esencia el Códice Sinaítico. Gran parte de ese texto que aquí publica, vean para que vean cómo lo hizo. Esta es una página de su texto crítico. Aquí tiene el título, ¿sí? A los Tesalonicenses 1. Y nada más en una página le caben 2 rengloncitos y una palabra, porque todo lo demás es aparato crítico de cómo están los otros manuscritos, fíjense qué trabajazo. Imagínense el tamaño de su octava edición crítica mayor. Fue extraordinario su trabajo, pero yo siempre cuento que esto es, Dios debe tener muy buen humor, demasiado buen humor, porque esto pasa mucho en la historia. Cuando ya nada más le faltaba publicar la clave de los manuscritos, es decir, la letra F se corresponde al manuscrito fulano de tal que tiene estas cosas, que está guardado en tal parte. Cuando nada más le faltaba sacar esto, se muere. Y entonces tenemos su obra completa, pero no tenemos la clave para saber qué manuscrito dice qué. ¿Se fijan qué grave? Bueno, humor. ¿Quieren saber? Vuélvenlo a hacer casi, ¿no? Sí. Ok. Y pasan muchas cosas, algún día hablaremos de otros casos, pero el punto es que Caspar René Gregory, consciente de esta bronca, dice, bueno, yo voy a tratar de reconstruir, voy a tratar de saber cuál es cuál. Nunca lo logró, pero al menos algunos los pudo asociar, y generó lo que hasta hoy usamos, que es la famosa lista Gregory de manuscritos. Entonces Tischendorf le dio cierta nomenclatura, otros autores de otros textos críticos como von Soden, Scribner, dieron las suyas, y entonces él construye una lista que dice, bueno, corresponde al que llamó von Soden así, y Scribner lo llamó así, tiene estos libros, y es de tal fecha, y está en tal lado, ¿no? Esa lista es muy valiosa, hasta hoy se tiene. Luego vienen otros dos que proponen su propio Nuevo Testamento griego, que son el Westcott y Hort, que mucha gente sigue usando. Hay iglesias que hoy solo usan ese texto crítico como su Nuevo Testamento. Brooke Foss Westcott y Fenton John Anthony Hort lo construyen, lo publican en 1881 y 1892 sin aparato crítico, porque dicen, como ya Tischendorf acaba de hacerlo, no hace falta hacer un aparato crítico. Ahí vean el Tischendorf. Nosotros nada más vamos a poner el texto que tiene que estar. Pero como Hort es cura, es el pastor, es un miembro de iglesia, sí pegó muy bien. El de Tischendorf, sí, y los anteriores, la verdad es que las iglesias no les hacen caso. O sea, salen otros que ahorita vamos a ver y las iglesias no los pelan, pero Hort consiguió meter su texto Westcott y Hort en Inglaterra, y muchas iglesias lo adoptaron como el texto original en griego del Nuevo Testamento. Pero ellos lo construyeron. Estos dos hombres decidieron lo que iba a decir ese texto. Luego viene la época, ya a principios del siglo XX, del descubrimiento de los papiros de Oxyrhynchus. Estos dos hombres, Bernard Grenfell y Arthur Hunt, ellos dos, aquí en un basurero, ¿verdad?, en el Fayum, en Egipto, descubrieron muchísimos manuscritos. ¿Los ven? Aquí están excavando, es una foto original, y aquí hay un manuscrito de esos que sacaron, de muchas cosas como este. Uno de los papiros del siglo II o III dice, Tairis lo invita a cenar para ofrecer el sacrificio a Nuestra Señora Isis el día 8 a partir de la 9ª hora en el Liceum.
Aprendimos un montón de cosas del mundo antiguo con lo que salió ahí, pero también salieron muchos manuscritos del Nuevo Testamento, algunos que no se han podido leer hasta el día de hoy por lo oscuros que están, y siguen guardados por ahí, se siguen leyendo hasta el día de hoy, ¿ok? Vienen otros Juanes que, haciendo lo mismo que John Mill, van generando lo que hoy llamamos las familias textuales. Ah, bueno, estos manuscritos se parecen a estos otros y estos no. Y así se genera, a mediados del siglo pasado, un esquema muy básico. Originalmente están los autógrafos de Pedro, de Juan, de todos los agiógrafos, y luego se fueron alterando los textos. En Alejandría se alteraron de cierta manera, en el occidente de otra, en Cesarea de otra manera, y eso dio origen a familias textuales, a manuscritos que son de un tipo o de otro, de otro. Y luego ya de ahí vendrán las versiones en latín o el griego de Bizancio, pero posteriormente. Esta fue una hipótesis que se hace a mediados del siglo XX, pero con un gran problema. Nadie definió jamás lo que era una familia textual. O sea, todo esto se empezó a hacer desde los años 700, pero no teníamos lo que se llama en la ciencia una definición operacional, algo que puedas aplicar como una regla para decidir esto es una familia y esto no es una familia de manuscritos. Y de eso se da cuenta Metzger a mediados del siglo XX, en 1945, en un artículo que se llama El texto cesáreo de los evangelios, y él dice, no, espérense, estamos perdidos en la crítica textual, necesitamos agrupar los manuscritos después de haber comparado uno por uno contra otro, todos. Y no tenemos que estar haciendo lo que hemos hecho hasta ahora, que agarramos el Textus Receptus, alguna edición de alguno de los autores, y contra esa comparamos los manuscritos. Pues así no se hace, pero así se había hecho hasta ese momento. ¿Preguntas o sigo? Continúa. Metzger, por eso, entre muchas otras cosas, considerado el más importante crítico textual norteamericano de América, lo fue en muchos sentidos, el famoso maestro de Bart Ehrman, y Ernst Catman Caldwell, que generó un método muy importante de crítica textual y de otras cosas. Caldwell propone, ya después, en la segunda mitad del siglo XX, esta definición. Debemos llamar familia textual al grupo de manuscritos que concuerden entre ellos más del 70%, que todos se parezcan al menos el 70% entre ellos, y que estén separados de otros grupos por lo menos un 10%. ¿De qué? De las lecturas, de todo lo que dicen, con las palabras que dicen, con las letras que lo tienen. De hecho, esa es la definición que se ha usado mucho por Caldwell y otros. Podemos nosotros proponer la nuestra porque ¿por qué va a ser 70? Podría ser 60, podría ser 80, podría ser... No, es muy arbitrario. Y el día de hoy tenemos, claro que esto es de los años 50, es de Zoom, pero no está mal, considerando las epístolas, las cartas, ¿verdad? Él va proponiendo diversas variantes de cómo los textos originales fueron cambiando, cómo le metió la mano Policarpo, Marción o lo que fuera, ¿no? O cómo en la época de ellos nos enteramos que decían cosas diferentes. No voy a entrar en detalles, esto nos llevaría mucho tiempo, pero con esta imagen quiero remarcar el hecho de que hay mucha gente que ha trabajado y sigue trabajando hoy esto con mucho cuidado, literalmente letra por letra. Las ediciones críticas, así como el texto que hizo Erasmo en su momento, que se fueron haciendo ya para el siglo XX, son las que tienen aquí. Esta es protestante y todas las otras son católicas, ¿ok? Nestlé, Soder, von Soden, Vogelsberg, Bober, cada uno fue proponiendo lo que para él debería haber sido el Nuevo Testamento, su texto del Nuevo Testamento, ¿ok? ¿Cómo se hace una edición de estas? Considerando un manuscrito. Ya lo habíamos visto alguna vez. ¿Lo vimos contigo o no lo hemos visto, Normita? Ahorita es probable, digamos. Bueno. No te escuchas. Entonces lo digo muy rápido. Si yo tengo un manuscrito, tengo dos opciones. Puedo reproducir el manuscrito y sacar un libro nada más, es decir, le saco fotos o lo copio a mano y lo publico, y puede ser nada más las puras fotos, o puede ser con algún comentario mío, aquí en esta página está amarillo, y aquí se lo comió un ratón, y así, ya. O puedo hacer una edición crítica. La edición crítica puede ser de dos tipos, descriptiva o prescriptiva. La descriptiva es decir, bueno, aquí hay estos manuscritos, estos están diferentes aquí, estos están diferentes acá, y punto.
Pero la prescriptiva es decir, este manuscrito tiene este texto, estos otros, y yo creo que el texto adecuado es este o aquel. Y lo puedo hacer comparativo o ecléctico, es decir, puedo agarrar el texto de un manuscrito, lo pongo al centro y al pie de página en el aparato crítico voy comparándolo con los otros, o puedo construir de todos los manuscritos que existen el texto. Todos los Nuevos Testamentos que ustedes tienen en sus Biblias han sido eclécticos, se han construido palabra por palabra desde Mateo 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. ¿Hecho? No hay ningún manuscrito que exista que tenga el Nuevo Testamento como ustedes lo tienen en su Biblia. Por eso insisto de hablar de la invención del Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento que ustedes tienen no tiene ningún testigo en manuscrito así único. ¿Queda esto claro? ¿Sigo adelante? Sí, ya recordé que sí habíamos hablado de eso. Perdón. Lo que pasa es que a veces las palabras son las que no se me graban, pero sí, lo vimos en el video de la Masora y también se mencionó en la de la Peshita. Lo que no hemos visto es esto. ¿Monse quiere decir algo? No, adelante. Lo que no hemos visto es esto. ¿Cómo voy tomando las decisiones para construir ese Nuevo Testamento? Bueno, se hace así. Tengo una variante textual. Un manuscrito dice una cosa y otro dice otra. ¿De hecho? En el mismo versículo, ¿no? Por ejemplo, uno dice Kyrios, Señor, y otro dice Theos, Dios. Tengo dos opciones. No estudiar el texto o estudiar. ¿Por qué no lo estudio? Porque a lo mejor yo digo, pues es lo mismo. Si yo digo Señor es lo mismo que decir Dios, no tiene caso. Es lo mismo. Pero si llega un antitrinitario va a decir, no, porque Señor es para Cristo y Theos es para Dios, son dos cosas diferentes. Entonces, desde ahí depende lo que tú crees, como decía Monse, para construir ese texto. Si te parece que la variante merece el trabajo o no merece el trabajo, porque es lo mismo. Y ahí puedes cometer gravísimos errores. Si decido no estudiar el texto, ahí se acabó la historia, pero si decido estudiarlo, tengo dos opciones. Nada más señalar las diferencias, aquí dice esto y aquí dice aquello y lo publico, o considerar las diferencias como un cambio en el urtext, en el texto original. Es decir, uno de los dos debe ser el original o estar más cerca del original que otro. Si yo decido suponer eso, tengo dos opciones: describir el cambio o proponer la posible causa del cambio. Es decir, aquí dice esto y aquí dice el otro, yo creo que este podría ser más lógico por toda la mitología o lo que sea. Pero si decido proponer la causa del cambio, tengo que explicar por qué uno dice una cosa y el otro la otra. Y ahí tengo dos opciones: suponer un proceso de copiado mecánico o un proceso de copiado editorial. ¿Qué quiero decir con esto? Suponer cómo se copió el manuscrito. Yo no sé cómo ese manuscrito se copió, si fue nada más copiado o adrede se le cambiaron cosas. Si yo supongo que nada más se copió, la diferencia puede venir entonces por un error, que puede ser óptico o puede ser acústico. Si me están dictando, como Monse nos explicaba en su charla que dio en la Escuela de Alejandría sobre cómo se pronuncia el texto griego del Nuevo Testamento, el griego Kini, ella nos explicaba que originalmente mucho de la forma de copiar manuscritos en el mundo antiguo es que me lo dicta otra persona. Entonces yo lo voy escribiendo, pero a lo mejor oí mal y entonces puse mal y el error viene de haber oído mal. O si nadie me está dictando y yo estoy mirando dos manuscritos, a veces me puedo saltar un renglón porque aquí estaba una palabra y en el renglón cuarto había otra y me salté entonces el del medio porque no lo vi y entonces por eso está la diferencia, ¿no? Eso si fuera un copiado mecánico, pero puede haber un copiado editorial donde conscientemente el escriba cambia el texto y tenemos multitud de ejemplos de esos, muchísimos, y puedo cambiarlo por dos opciones principales. Puede ser una alteración por reacción o una alteración por intención. ¿Qué es por reacción? Esto suena muy raro, esto suena muy feo, no puedo decir esto. Mejor el caso típico del Antiguo Testamento es cómo le voy a decir yo que Abraham se va a quedar esperando a Dios, ¿no? O cómo voy a decir que maldijeron a Dios, entonces por reacción no lo pongo, lo cambio. Pero por intención, yo deseo que diga otra cosa
porque hay buenos motivos para que diga otra cosa. Por ejemplo, estoy en una época de la historia en donde están ganando los arrianos, y yo no quiero que este versículo que los arrianos podrían usar a su favor se entienda así que lo voy a cambiar para que no lo puedan usar así. Y tenemos muchos ejemplos de eso, ¿sabes? Sobre todo donde en la cosa femenina. Tenemos muchos ejemplos de cómo en el medievo se cambiaron los nombres de las mujeres, las palabras que Pablo escribe, la forma en que se redacta, para que la mujer siga sometida al hombre en la cultura patriarcal medieval. Eso está más que demostrado en muchos casos. Lo del velo de la mujer, lo de que la mujer no... Pero estas cosas no tienen buena aceptación en el mundo contemporáneo, porque por un lado la gente de izquierdas, de cambios, que quieren hacer cambios en las iglesias, eso no les importa el texto bíblico ni nada de lo que estoy diciendo. Ellos quieren hacer los cambios por los derechos humanos y por las ideas libertarias, y entonces no aprovechan algo que la crítica textual ha descubierto que podrían usar a su favor. Y por otro lado, las iglesias, estas tradicionales, que tienen que entender que la mujer está sometida, no quieren hablar de nada de esto porque están muy conformes con su cuestión esta tradicional patriarcal, que sabemos hoy que está equivocada, que así nos escribieron los manuscritos. Te dejo por si quieren decir algo. No, pues aquí es como decías tú, o regresamos al principio, ¿no? Que se le da más valor a la tradición, por ejemplo, que al texto como tal. Entonces, vamos a la Biblia. Sabemos que Junia fue un apóstol de aquella época, había un montón de apóstoles, no nomás fueron 12, ni 13, ni 14, fueron muchos después, el Nuevo Testamento te lo dice. Sabemos que Junia fue una mujer apóstol. Bueno, pues no. En el medievo le quieren poner otro nombre, Junias, para que parezca hombre. Y cosas así, ¿no? Por el estilo. Hay tantos, Monse podría contar a 1000 casos. Monse, ¿quieres decir algo de esto o sigo? No, tú sigue. Sigo. Bueno, entonces, cuando alteras por intención, puedes alterar de dos maneras, en la forma o en el significado. Escribo diferente las cosas o utilizo palabras distintas con la misma estructura gramatical. Hice un resumen muy veloz de lo que pasa cuando tienes que decidir construir un texto crítico del Nuevo Testamento. Todo esto lo tienes que tomar en cuenta y tomar palabra por palabra una decisión. ¿Hecho? Así se trabaja, más muchas otras cosas que no viene al caso, esto es muy general, pero así se tiene que hacer, ¿no? Más la cosa ya metodológica, la cuestión matemática, en fin. Por eso Kyle McCarter dice lo que dice. ¿Lo quieres leer, Normita? Dice, el crítico textual es un erudito que no respeta ni la familiaridad ni la tradición cuando se trata de los textos y de las lecturas divergentes. Suena muy bonito, él es crítico textual del Antiguo Testamento. Ah, pues sí, claro, eso debería ser. Pero ¿qué nos dice Robert Waltz en su enciclopedia de la crítica textual del Nuevo Testamento? Te escuchamos. Dice, una crítica textual científica debe, por necesidad, rechazar cualquier visión teológica. Sin embargo, debo señalar que jamás ha existido una crítica textual del Nuevo Testamento totalmente científica. Algunos autores han utilizado métodos matemáticos, pero solamente como herramientas y no como los árbitros decisivos. Y sigue esta otra. Algunos trabajadores del texto, no creo que deba llamarles eruditos, basan toda su metodología en la teología. Argumentan desde la teología para alterar el texto, en lugar de alterar su teología a causa del texto mismo. ¿Cómo es posible que se utilice la teología para poder decidir sobre una variante textual? ¿Le están diciendo a Dios qué cosa debería él haber escrito? No, escrito. Están utilizando un juicio ex post facto. Es el texto el que debe decirles a ustedes aquello que deben de creer. Ustedes no son quienes para decidir lo que el texto debe decir sobre bases únicamente teológicas. Hay quien me dice que resulta necesario tomar en cuenta a la teología cuando se edita un texto. ¿Desean entonces que yo, con mis propias creencias teológicas, edite la Biblia? Y si no es así, entonces, ¿por qué alguien querría que usted, con sus propias creencias teológicas, las editase? Yo jamás confiaría en una Biblia editada por ustedes de esa manera. De la misma forma que ustedes no tendrían
confianza en una editada de acuerdo a mis propios conceptos teológicos. ¿No creen que entonces resulta mejor editar la Biblia sin referencia alguna a los principios teológicos de cualquier persona? ¿Qué piensas tú, mi querida Normita? Pues sí, es lógico eso, ¿no? O sea, parece lógico. Parece lógico. ¿Y por qué no hacerlo? Pues, no sé, creo que tiene mucha implicación, ¿no? En el mundo creyente y no creyente, o sea, son como esas tradiciones, por ejemplo, que ya se tienen de siglos y la gente no quiere lidiar con eso. No queremos lidiar con eso. Es el mismo libro. Teóricamente, por decir algo, ortodoxos, católicos y protestantes deberíamos tener el mismo libro, deberíamos leerlo igual. Ah, pues no, porque desde el texto mismo cambia. No es lo mismo el texto aprobado por el Patriarcado de Constantinopla con la tradición patrística que tienen del Nuevo Testamento al texto que tiene la Iglesia Católica, que viene desde la Vulgata, al texto que tienen las iglesias protestantes. Son diferentes. Entonces, desde ahí tenemos una bronca. Yo no estoy del todo de acuerdo con Waltz por un punto, porque yo creo que la Biblia es además pero esto es cuestión mía, de mis creencias. Como decía Monse, yo no puedo acercarme a algo sin mis creencias. Ortega lo dice, desde ellas me muevo, vivo, o sea, en ellas estoy. Por lo tanto, yo creo que es un texto espiritual también, que está vivo espiritualmente. Y yo estoy convencido de que se tiene que estudiar preguntándole a Dios las cosas. Yo creo que tengo que hacer eso. Yo no podría hacerlo de otra manera. La única justificación que yo le veo a la postura que yo sostengo es que les voy a decir a ustedes claramente que yo creo eso y que entonces la edición que yo hiciera tendría ese sesgo. Pero eso es muy importante. No estoy diciendo que es la verdad, el texto revelado. Estoy diciendo que es el que a mí me parece que es el texto revelado en función de que yo creo que Dios me puede ayudar a escoger variantes. Fíjate lo que estoy diciendo. Pero es como te decía yo en otras ocasiones, Raulito, que cuando decimos, bueno, o sea, yo respeto mucho lo que dices de preguntarle a Dios, ¿no? Pero, y si a mí me dice otra cosa, a ver, ahí cómo nos arreglamos. Yo voy a decir, esta es la verdad, o esta es mi versión, pero va a ser contraria a la tuya, entonces, ¿cómo saber cuál es la verdadera, no? Está ahí como complicado. Y por eso creo que tenemos que aceptar la teoría de la perspectividad de Ortega. Ortega dice que todos vemos lo mismo desde un ángulo distinto. No es que eso no esté ahí, cada quien lo ve desde su perspectiva. Entonces yo creo que esa es una cosa muy sensata si no queremos ir más lejos. Pero si queremos ir más lejos, en el sentido de los creyentes, porque eso se vale para ateos, agnósticos, o sea, cada quien en su perspectiva y se vale. Creo que eso es lo que hay que hacer en la humanidad. Pero si vamos a ser creyentes en el mismo Dios, pues entonces, ahora sí que ni modo que el mismo Dios nos hable diferente. Y ahí esa es la otra bronca. Lograr que el cristianismo entienda en qué consiste la relación con Dios y que tengas cursos, así como tengo cursos de estas cosas, pues tengas un curso de cómo hablas con Dios, que yo no los veo en muchos seminarios, ¿no? Y por ejemplo, ahorita que estamos hablando del Nuevo Testamento y ya hemos hablado también del texto masorético, por cierto, si también de este video ya tenemos más videos sobre diferentes testigos textuales, todo esto se puede retrotraer al texto masorético, es lo que te decía, o al texto original, o acaso hubo un original, o sea, ya te quedas así preguntándote, ¿no? Porque si desde el principio ha habido estas variantes muy humanas, yo lo que te comentaba en la clase pasada, ¿no? ¿Cómo llegar a esa verdad? O quizás Dios se manifestó de muchas formas, nosotros estamos aquí peleándonos por una sola verdad, no sé, es todo un tema, ¿no? Un tema teológico, filosófico, todo. Y por eso creo que es tan importante aprender esa parte de conectar con el mundo sobrenatural. O sea, la teología, para mí, nunca se va a equiparar al estar con la relación con Dios, ¿no? Porque ahí me ayuda Él. Y no pocas veces dirán, no, hazle caso, a mí me lo ha hecho, ¿no? Esta lectura es correcta, créele a fulano, pero no tiene valor probatorio para los demás.
solo tiene el valor propietario para mí, porque es mi propia realidad, ¿no? En el siglo XIX, por ejemplo, el siglo XIX es el siglo de los mayúsculos. Se usaron como en esencia los grandes, que luego le llaman unciales, pero es un nombre equivocado, porque uncial es un tipo de letra. Los mayúsculos son lo que fue la moda del siglo XIX para construir el texto del Nuevo Testamento. En el siglo XX fueron los papiros Bodmer, ¿verdad? Los papiros de Oxirrinco, etcétera. El siglo XXI va a ser, está siendo y seguramente va a ser el siglo de los minúsculos. Ahora se está trabajando mucho con los manuscritos que vienen a partir del siglo VII. ¿Por qué? Porque aunque sean más recientes que los otros, muchos de ellos parecen tener lecturas más antiguas que inclusive papiros o mayúsculos. Eso es bien interesante, porque se puede concebir la posibilidad de que un texto muy, muy antiguo del siglo I o segundo, se haya copiado, porque se haya conservado hasta el siglo VII, IX, y entonces de ahí se copió, o fue de ese, salió uno en el cuarto, que nada más hubo un ejemplar, pero ese luego lo copió uno del noveno, muy bueno. Entonces, ahorita se está haciendo un gran estudio de los minúsculos que va a ser el boom en el siglo XXI. ¿Okay? Venga. Es como lo que me dijo el profesor James Audley, que por ejemplo decía del texto ahorita se me fue el nombre, pero del que habló en el video que tengo con él, que si no lo han visto, allí dice el Evangelio de Juan en arameo, que dice que el texto es tardío, ¿no? Porque es del siglo IX o del siglo X o XI, no, está por ahí, pero que la forma en que está escrito es más antigua, entonces por eso se puede retrotraer a que viene de una tradición antigua y por eso lo rastreaba hasta el siglo IV, más o menos. ¿Es algo así? Sí, pero es una gran hipótesis. Ahora sí que estás apostándole mucho, ¿no? Sí, claro. El texto típico que casi todo alumno de seminario conoce es del texto griego del Nuevo Testamento, es el Nestlé Aland, que se empezó a publicar en 1898 por Everard Nestlé. O sea, Everard Nestlé empezó a hacer Nestlé Aland comparando tres textos críticos, el de Tischendorf con creo que fue el de von Soden y otros. O sea, comparó tres textos críticos y él decía, donde dos concuerdan voy a poner que es el texto, ¿no? Y el tercero. Y se fue avanzando por Erwin Nestlé, luego por Kurt Aland y su esposa Bárbara, hasta que llegó a lo que hoy es la edición 28, que es la más importante edición de bolsillo del texto crítico del Nuevo Testamento. Se fundó un instituto en la Universidad de Münster en Alemania, el Instituto para la Investigación del Texto del Nuevo Testamento, que dirigió Kurt Aland y luego su viuda y luego otros, que se ha dedicado a hacer muchas cosas que ahorita vamos a ver, pero en esencia este es el libro, el texto que siempre se utiliza. Los traductores que hoy traducen las Biblias a las lenguas modernas, sea el croata o sea el en Timbuktu, el que sea, usan generalmente este texto crítico. Hasta los católicos lo llegan a usar, ¿ok? Para cotejar. Pero hay otro texto muy usado que es el de las Sociedades Bíblicas Unidas, que el día de hoy es idéntico a en cuanto a texto. Los aparatos críticos son distintos, pero el texto es el mismo. Y aquí están en los años 50 reunidos los que produjeron aquel texto, que es el texto de las Sociedades Bíblicas Unidas. Tengo yo aquí a Carlo María Martini, aquí está Kurt Aland, aquí está este muchacho Alan Wikgren, aquí está Bruce Metzger, aquí está Matthew Black y aquí está Junak, no sé si es Konstantin Junak. Todos ellos se juntaron, las Sociedades Bíblicas Unidas los juntaron porque eran los más importantes críticos textuales de la época. Quiero platicarles a ustedes este muchacho, Carlo María Martini, es él, cardenal católico Carlo María Martini. ¿Has oído hablar de Carlo María Martini? No. Tiene una historia hermosa. Su negocio fue la crítica textual y la crítica textual del Nuevo Testamento. El mayor experto en su momento de eso en el mundo católico. Y murió en el 2012, pero un poco antes, algunos años antes, se puso muy enfermo y ya casi iba a morir. Estaba ya en el hospital con respirador y todo. Y entonces se publica un poco antes de que muera este libro, Coloquios Nocturnos en Jerusalén, que realmente escribe un periodista alemán, George Sporschel, pero es una serie de entrevistas que le hizo a Carlo María Martini porque él vivía en Jerusalén.
Martini. Y en ese libro, entre muchas otras cosas, decía que pues Lutero tenía razón y que la verdad es que la Iglesia Católica estaba en la fregada. Entonces, lean el librito, lo editó San Pablo, yo creo que se sigue vendiendo, espero, léanlo. Porque en esencia, lo que Carlo María Martini decía es pues que todo lo que él había defendido y hecho en su vida, pues ni lo creía ni estaba de acuerdo, ¿ok? Y eso es tremendo, sobre todo si eres un erudito que está colaborando para hacer el texto del Nuevo Testamento que van a leer todas las iglesias protestantes. De hecho, casi ningún protestante entiende que cuando lee su Reina Valera 1960, lo que está leyendo es algo que en donde tiene metida la mano un católico de la talla de Carlos María Martín, porque esto se decidía por votación, ¿no? Entonces, dependiendo de los votos, la lectura que queda. Sobrevivió, Martini sobrevive a esa cosa y entonces se abjura del libro, dice, no, yo no dije eso así, pero luego al final pues ya se muere y creo que nunca se volvió a retractar. Pero ese fue Martini, ¿no? Y ahí lo ven con cara de muy buenos amigos, ¿no? Confiable, usted le puede dar todo su dinero a Martini. Entonces cuando estaba viendo, dijo, o sea, salió el libro y dijo, sí, es cierto, y ya cuando vio que se salvó, dijo, no es cierto, no dije eso. Sí, no, espérense, no iba por ahí, no me entendieron. Ok, seguro que conoces a más de uno de esos, ¿no? Sí. Por supuesto, la fotografía que se usó en el mundo protestante para estas cosas lo quitaba. Si tú ves la foto que se mantiene en el mundo, nada más tienes a Metzger, a Alan, o sea, a protestantes decentes, ¿no? No vas a meter un católico ahí. Bueno, sale su texto griego del Nuevo Testamento, se publica la primera edición, ¿verdad? Y en esta primera edición de 1966 y hasta el 75, que fueron 3 ediciones consecutivas, tenía 1440 llamadas a variantes textuales. No es que fueran 1440 variantes textuales, sino que vas leyendo el texto del Nuevo Testamento y tiene una llamada al pie donde puede haber más de una variante textual. O sea, hay una o más de una. A veces puede haber 18, muchas, ¿no? Bueno, tenía 1440 llamadas, más unas 600 extras que se señalan en este libro que ahorita hablo de él, que es un libro compañero. Pero en la cuarta edición, tantas iglesias, así como lo que contaba Monse hace rato, muchas iglesias se quejaron de las variantes que estaban aquí, porque generaba problemas con sus teologías. Así que la cuarta edición del 93 quitó, así, de un jalón, dejaron de existir 273 llamadas, es decir, más de 273 variantes textuales que este comité consideró importantes, desaparecieron y pusieron 284 nuevas, diferentes, ¿ok? Para dar un total de 1451. ¿Por qué? Pues para no meternos en broncas, ¿ok? De todas las discusiones que se hicieron aquí, Metzger sacó un librito que se llama Un comentario textual al Nuevo Testamento griego. Y él va contándonos, miren, aquí en esta palabra, en este versículo, así aparece, así está. Por ejemplo, en 6.12, no estoy seguro si es el Evangelio de Juan, creo que es Juan, en el 6.12 está esta palabra. Bueno, el segundo verbo de la quinta petición está así en estas fuentes, en otras fuentes, y entonces nosotros decidimos, y la mayoría del comité prefirió tal y cual, y entonces pues se quedó tal. Pero es muy útil el librito, porque este librito te permite saber por qué fueron escogiendo una y no otra, según Metzger. Los otros han hablado y han dicho que no, que así no pasaron las cosas, que esa es la opinión de Metzger, ¿no? Pero nadie ha escrito otro librito. Entonces, aunque los otros no estén de acuerdo, pues este fue el que se publicó. ¿Preguntas hasta aquí o sigo adelante? Yo les quiero avisar que me tengo que ir. Monse, entonces dinos lo que quieras decir antes de que acabemos. No, hasta aquí está perfecto. Pero veo que veo que esto todavía va para largo. Un ratito más, ya casi acabo. Y ya pensé que íbamos a acabar a las 10:30, pero ya no me da tiempo. Si no, no me da tiempo a hacer todo lo que tengo que hacer para mañana. Te agradezco mucho que te hayas unido a nosotros. No sé qué te quiere decir, Normita, pero gracias porque tu apoyo siempre es vital. No, gracias a ustedes, Norma Lilia. Gracias por habernos acompañado. No, gracias. Normalmente Raulito y yo nos duramos aquí las horas. Siempre decimos 1 hora, 1 hora y media y no.
Es imposible. Oh, sí, sí, yo sé. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Navid, No, mande, Talmidí, ¿qué? dije, Navid, cuídate. Talmidí, digo rápidamente, ¿cuál es la conferencia que más nos ha llevado? Porque hemos dado muchas juntos, muchísimas, cientos. ¿Cuál es la que más hemos tardado? ¿Te acuerdas? Nos ha llevado un día entero. Bueno, entonces mira, Normita, no te quejes, si hay una que nos lleva un día. 9 horas, 10 horas. Pues lo hacemos rápido, Normita. Sí. Ok. Más organizada, no tengo problema, pero Okay. ahorita me tengo que ir. Pero no te preocupes, muchas gracias. besos a los dos, abrazos a los dos. Adiós. Bye. Bueno, sigo entonces, para que acabemos rápido. Fíjate lo que quitó, cómo cambió el famoso Textus Receptus con respecto a lo que hizo el Nestlé Aland en su edición 27 o de las sociedades bíblicas. Lucas 17:32, todos estos que están en rojo desaparecieron. Antes estaban en los Nuevos Testamentos y ya no están. Si ustedes agarran una Reina Valera 60 van a estar, si agarran una NBI ya no va a estar, o una Dios habla, ¿de hecho? Pero muchos otros han propuesto textos críticos desde su perspectiva. Farstad y Hodge, por ejemplo, dijeron, no, ¿por qué vamos a usar los textos más antiguos? Mejor usemos de los que más hay. Es decir, de acuerdo a la grafiquita que yo puse acá, ¿te acuerdas? Casi de textos muy antiguos no tenemos muchos manuscritos. Si tú ves la gráfica, la verdad es que tenemos de los textos más antiguos, tenemos poquitos, el azul, pero tenemos muchísimos de textos que son posteriores. Entonces, la opinión de ellos es decir, si hay muchos más de los siglos XI, XII, XIV, es que Dios quiso que hubiera más. Y si Dios quiso que hubiera más, es que ese es el texto correcto. Entonces, Saint Hodge y Arthur Farstad publicaron en el 82 su Nuevo Testamento griego de acuerdo al texto mayoritario, ¿sí? De los que hay más manuscritos, no de los que hay menos. Y esa es otra opción. Algunas iglesias se han apegado a él y la siguen. Pierpont y Robinson publicaron su propia versión, algo parecido a esto, pero ellos le llaman el texto bizantino. No necesariamente de los que hay más, así como ellos, sino del texto que estuvo de moda en Bizancio, que por supuesto pues, también es de los que hay muchísimos. Y ese es otro texto crítico griego del Nuevo Testamento, del cual se pueden hacer formalmente una buena traducción a cualquier idioma moderno. La Sociedad de Literatura Bíblica en 2010 publicó este librito que hizo Michael Holmes, está cuate ahí en el Facebook, que con respecto al texto griego de las sociedades bíblicas o del Nestlé Aland tiene más de 540 diferencias, o sea, distintas lecturas, y él propone que se siga y la Sociedad de Literatura Bíblica propone que este sea el que se siga. Pero los verdaderos grandes proyectos son los dos que les voy a dar, porque todos estos no revisan, y esto a veces la gente no lo entiende, el Nestlé Aland no revisa todos los manuscritos que existen, eso no se podría. Esta es una edición de bolsillo. Nadie, hasta el día de hoy, nadie ha revisado todos los manuscritos que hoy existen del Nuevo Testamento en griego, los ha comparado todos y ha hecho un libro. El único que dicen que lo hizo fue Tischendorf en su época, y hay quien lo duda, pero el día de hoy nadie lo ha hecho, con los manuscritos que hoy conocemos. Entonces, eso es un trabajo que está por hacerse, ¿de acuerdo? ¿Cuándo se va a hacer? ¿Quién sabe? ¿Quién lo va a hacer? Los que les voy a decir a continuación. El International Greek New Testament Project inició en 1926 y continuó hasta la fecha y solo ha publicado estos 4 volúmenes. Pueden ver su canal de YouTube, aquí abajo lo puse, métanse, todo está en inglés, ni modo, pero son cosas preciosas de investigación, de reuniones, de clases, de cosas preciosas de crítica textual del Nuevo Testamento y de cómo va avanzando este proyecto. Métanse a ese canal si saben inglés o consíganse un pariente, alguien que sepa inglés y que se los traduzca. O pónganla ahí, a lo mejor están con los, no sé si tienen estos subtítulos. En 1984 se publicó el Evangelio de Lucas, el primer volumen, y en el 87 el segundo volumen. En el 95, todos los papiros que nos quedan del Evangelio de Juan, y en el 2007, todos los mayúsculos de Juan. Y párenle de contar, es lo que ha publicado este proyecto. ¿Preguntas hasta aquí, Normita, o no?
Estos son los que hacen el proyecto. ¿Comentarios? No, que te iba a preguntar que siempre esos proyectos se hacen por separado porque es mucho, ¿no? O sea, no pueden hacer una sola Biblia o un solo Nuevo Testamento, sino que se hace así. Y fíjate, deja tú que sea mucho, se supone que tiene todos los testigos que nos quedan, o sea que revisaron manuscrito por manuscrito y lo compararon uno contra otro todos, eso es la idea. Okay. No, imagínate que surge otro papiro en estos días, a ver. Pues hay que añadirlo a hacer una nueva edición, con las cosas electrónicas ya es muy fácil, antes era bien difícil. Claro. No, a ver, continúa. Ellos son los que lo hacen, y por favor, quiero que sepan que este proyecto ha sido particularmente tomado por el Instituto para la Erudición Textual y la Edición Electrónica de la Universidad de Birmingham, ¿verdad? Es como la casa matriz del proyecto. Para todos nuestros creyentes que nos están mirando y son miembros de alguna iglesia que no cree en la importancia de las mujeres como líderes de la iglesia, les tengo una noticia. ¿Qué creen que el texto que está ahí lo hicieron también mujeres? O sea que ya no solo están enseñando a hombres, están decidiendo ellas y ellos, por votación, lo que la palabra de Dios debe decir en cada versículo del Nuevo Testamento. Una vez fue solo Erasmo, en otra ocasión fueron Hofstede y Farstad o Tischendorf, ahora son ellos. ¿Los miran? Bueno, ellos son. El otro gran proyecto es el Novum Testamentum Graecum, la Editio Critica Mayor, del Instituto de Alemania, el que fundó Kurt Aland. Las epístolas católicas se publicaron en el 2006 el primer volumen y en el 2002 el segundo volumen. No todos los evangelios, sino nada más 41 secciones, perícopas le llamamos, 41 secciones que son paralelas nada más en 159 manuscritos de los evangelios sinópticos. Eso se publicó en el 2011, que son perícopas que luego han tenido problemas ahí importantes de teología, en fin. Entonces, esas 41 perícopas, nada más 41 cachitos y nada más en 159 manuscritos de los casi 6,000 que tenemos, eso se cotejaron y se publicó en el 2011. En el 2017 se publicó el libro de Hechos en 4 volúmenes y en el 2022, apenas el año pasado, el Evangelio de Marcos en 3 volúmenes. La gente que lo hace son ellos, otra vez, mujeres y hombres. En el Instituto para la Investigación del Nuevo Testamento de la Universidad Guillermo de Westfalia, allá en Münster, que empezó en 1959 su trabajo. Peter Gurry, entonces en la Facultad de la Universidad de Cambridge, un buen muchacho, amigo ahí del Facebook, publicó este artículo en el 2016. ¿Cuántas variantes debe haber con lo que hoy sabemos? Si John Mill encontró 30,000 con 80 y tantos manuscritos, yo encuentro unas 500,000, dice él. Con lo que hoy sabemos, debe haber 500,000 de variantes entre todos los manuscritos del Nuevo Testamento. Hoy otros autores lo han subido porque este es del 2016. Para el día de hoy hay quien ha dicho que hay 600,000 con sus cálculos, pero son cálculos. Y el Nuevo Testamento solo tiene 140,105 palabras. Por ejemplo, en la edición de Esteban, la que se usó para la Reina Valera, en la tercera edición hay 140,105 palabras desde Mateo 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Y hay más variantes que palabras. ¿Te imaginas? Tremendo, tremendo eso. Pero ¿te das cuenta cómo pueden matar a otros por esto, habiendo esto en medio? Claro. Es dramático, es tremendo. Ahora, ¿qué quiere decir que las 600,000? No. Cerca del 80%, tal vez el 82%, sean irrelevantes. ¿Qué quiere decir por irrelevantes? Son variantes digamos, de ortografía o cosas así, que realmente no importan. Pero el 15% o el 20% restante, o lo que fuera, aunque fuera un 10%, pues ya hablamos de 60,000 variantes, de 50,000 que pueden ser importantes, y de eso un 10%, 5,000 variantes realmente importantes en cuestiones teológicas, hermenéuticas, dogmáticas, sí las hay. Te escucho, Norma. Esto, Raulito, yo creo que o sea, derriba
lo de la sola escritura, ¿no? ¿Qué dices tú? Yo no tengo duda en que Dios reveló. Yo no tengo duda en que escribió Pablo, Juan. No, no, no. Pero ¿hasta qué punto podemos recuperar eso con perfección? Puede ser que lo recuperemos, digamos, al 80%. ¿Sí? Que el 80% de lo que Dios dijo, aún lo tenemos. Sí lo tenemos. Pero yo nunca he creído en la sola escritura. Porque la sola escritura no es lo que dice la escritura. La escritura dice que además de eso está la revelación de Dios para las gentes, la revelación cotidiana, personal, no nada más la Biblia. Frente a un problema de la vida, yo no voy a la Biblia, yo voy a Dios y le digo, Dios, ¿qué opinas? ¿Le doy 5 pesos a este mendigo? No. Y Dios me dirá, no le des porque es un cuento, o me va a decir, dale todo lo que estés en la bolsa. Eso sí pasa, ¿no? Claro, sí, entiendo. Pero en fin, ya sé que es toda una discusión ahí y no quiero entrar en esas broncas. Lo único que digo es que este es el dato de como tú me decías en alguna de las primeras charlas, que no tenemos evidencia histórica. Pues ahí está la evidencia. Y esas variantes son evidencia. ¿Qué hago con ella? Comparo. Si yo comparo las distintas ediciones críticas de Bober, de Merck, de Sonnen, de Tischendorf, ¿qué crees? Eso es gramático. No se parecen entre ellas. Uno pensaría, bueno, han de ser. No, ni siquiera se parecen, y esto es tremendo, cuando las comparas en un pasaje en específico. Por ejemplo, yo no tengo acceso a los manuscritos. Vamos a suponer que yo no tuviera acceso a los manuscritos, ¿no? Si tengo, pero digamos, alguien que no tuviera. Bueno, entonces, un texto crítico que hizo Alan, que se llama La sinopsis de los 4 evangelios, una armonía de los evangelios, dice que en el capítulo 10 de Mateo hay 76 variantes, pero la edición de Bober dice que hay 21, ¿verdad? Y 2 más que nomás menciona, pero que no nos explicó. Hoshes y Farstad encuentran 19. Hugh y Grebner en su edición encuentran 76, Merck 55, Nestlé en su edición 1343, pero en la 50, en la 25, 50 y en la 27, 58. Soder encontró 12. Tasker, que es católico, dice, no, en todo el Evangelio de Mateo nada más hay una variante importante. Y Tischendorf encontró 147. Las ediciones de las series bíblicas 5 y cuando la cambiaron 2. Huesco Dijor 4. ¿A quién le creo? ¿A qué texto crítico le creo, Norma? No sé. Así está el campo. Y quien te diga que no está así, te está engañando. Este es uno de los problemas que tenemos en la crítica textual del Nuevo Testamento. Claro, pero por ejemplo, Raúl, si son, como decís tú, variantes de que una coma, que una manchita, que no afectan la teología, sí se reduce un poco, ¿no? Yo me imagino que el de Tasker, por ejemplo, que pone una sola, dice, pues es que nada afecta la cuestión teológica más que una cosita, ¿no? Él puede usar ese argumento, ¿no? Pero no lo usa. Él dice que en todos los manuscritos que han revisado solo hay una variante. Okay. Bueno. Y Tischendorf dice que hay 147. Lo malo es que no podemos saber a qué manuscrito se está refiriendo. ¿Cómo ves? Qué complicado. Es como con los otros videos que tenemos. Todo esto es muy complicado. A veces me pregunto si debo contar todas estas cosas porque la gente luego se decepciona. Pero yo lo hago porque es un trabajo hermoso por hacer. Ok, está esta bronca, vamos a hacer la nuestra, o vamos a cotejar, o vamos. Es decir, sí es un problema real, pero lo puedo resolver. Y no se agota la cuestión en la escritura, porque tengo a Dios para ayudarme. Todo eso tengo que decirlo, no puedo dejar de decirlo. Hay familias hoy diferentes, ya no son las familias allá del alejandrino, no. Ahora tenemos otros tipos que llamamos alejandrino, bizantino, cesareo, occidental, el del P46, el del P47, la familia 1639, la familia 2038, la familia 330, otras más que no puse, pero lo interesante es que es muy arbitrario decir un tipo textual, porque los únicos que de verdad se apegan a hacer un tipo textual son los que están en negritas. Todos los otros no cumplen la norma esta de Caldwell de que parecerse un 70% para nada, se parecen menos. Entonces, formalmente no serían un tipo textual.
¿Preguntas o sigo? Dice Max, hay que ser realista. Lo que hay es lo que hay, pero pocos conocen lo que hay. Y es triste, Max, porque al no conocerlo, entonces nos encerramos en la ignorancia y nos volvemos idiotas. Un idiota viene de idios en griego, es el que está encerrado en sí mismo. Idios es lo mío propio. Entonces no puedo ser idiota, no puedo quedarme encerrado en mí mismo. En el mundo protestante hay gente que no manda a sus hijos a las escuelas públicas. He tenido alumnos que fueron educados toda su vida hasta que salieron al seminario teológico en su casa. Imagínate qué vida van a tener en la sociedad. Imagínate cómo pueden comprender lo que estoy diciendo si solo han escuchado la religión casera. Imagínate eso. Okay. Es para volarse los sesos. Bueno, acabo diciendo, frente a este problema que se tiene que resolver, distintos eruditos además le añaden problemas extras. Es decir, ¿cómo se escribió el Nuevo Testamento? ¿Cómo se fue poniendo en un libro? Ah, bueno, Mateo y Lucas los usó Marcos para hacer su versión, que fue lo que dijo en su momento, ¿verdad? Griesbach, allá en 1776. Y Cope, que fue alumno de Griesbach, dijo, no, Mateo no fue la fuente de Marcos y Lucas. Y luego la famosa hipótesis Griesbach, Mateo fue la fuente de Lucas, que revisó Mateo, ¿verdad? Y Marcos resume Mateo y Lucas. Y así por el estilo. Strader, por ejemplo, dice, no, hubo una fuente Q oral y está Marcos, y de ahí agarraron Mateo y Lucas y luego Tomás y las famosas hipótesis Q. Y luego viene Marc Budacre y saca su famoso libro El caso en contra de Q, donde dice Q jamás existió, ¿no? Y luego vienen, entonces, a lo que voy con esto es que hay un montón de fuentes, de teorías y de opiniones de cómo se escribió. Ya no estoy hablando del texto, sino de cómo se habría escrito el Nuevo Testamento. Y entonces le metes por sobre el problema de la crítica textual, el problema de cómo se construyó el Nuevo Testamento, ¿no? Desde un punto de vista supuestamente histórico, que esto ya está en otro nivel, ¿te fijas? Que es normalmente lo que luego discuten en tu canal. ¿Hasta aquí quieres decir algo? Porque ya voy a terminar con otra cosa. No, nada más mencionar que eso de Q es lo que muchos siguen planteando o lo que más se conoce en los grupos que he estado así críticos. No, que Q por aquí, Q por allá. Yo tengo un video cortito que hablé con Marlon Winnet sobre Q y que decía eso, ¿no? Que es una hipótesis y que él de hecho no respalda mucho. Eso es de los pocos que me han dicho, no, es que es una hipótesis nada más y que no está tan avanzada. Sí, porque no leen, recomiéndale a todos que lean el libro de Marc Budacre, profesor del Nuevo Testamento y Orígenes Cristianos de la Universidad de Duke, El caso en contra de Q, ¿no? O sea, ¿por qué Q no pudo existir? Entonces, hay que leerlo. Pero esa es otra bronca. Finalmente acabo con el Evangelio secreto de Marcos y la otra bronca. ¿No hemos hablado de este aquí o sí alguna vez? No. Bueno, con esto vamos a terminar. Morton Smith es un hombre, un historiador de la Universidad de Columbia, allá en Nueva York, que yo siempre respetaré muchísimo. En 1958, Morton Smith se mete a este monasterio que tengo en la foto, el monasterio de Mar Sabbath, cerca de Jerusalén, a unos cuantos kilómetros de Jerusalén. En la Edad Media, este monasterio albergaba más de 13,000 monjes. Está construido para meter miles de monjes. El día de hoy creo que hay 6 monjes viviendo en todo el monasterio, ¿no? O sea, la carencia de, ¿cómo le llaman?, de vocaciones, pues también la tiene la Iglesia Ortodoxa griega, porque es ortodoxo griego. Entonces hay 6 monjes para todo ese edificio, ¿no? Él se fue ahí como Tischendorf, en el mismo sentido, a buscar manuscritos, y en la biblioteca del monasterio encontró en 1958 este libro que ven ustedes aquí en la foto. Ya no existe, o sea, no se ha vuelto a encontrar, está perdido, pero yo tengo las fotos de cuando todavía existía, de hecho. Entonces, este libro está editado, está impreso en 1646. En aquella época los impresores dejaban al final del libro hojas en blanco, todavía en el siglo XX algunos lo hacían, no sé si ahorita alguien lo haga, pero para que el lector pudiera ir anotando ahí sus pensamientos, lo que fuera, eran hojas en blanco adrede empastadas ahí para que tú escribieras. Y en esas hojas, este libro en realidad es un libro de los
de la literatura apostólica. Creo que aquí está la epístola de Bernabé, ¿ven? Entonces son los padres apostólicos. Aquí acaba el libro, finis. Y aquí está un texto en griego. Es una mano del siglo XVIII. Es claro que esta forma de escritura es típica del siglo XVIII, entonces está datada paleográficamente en el siglo XVIII. En el siglo XVIII, unos 100 años después de que se editó el libro, alguien escribió aquí este texto. Bueno, ¿por qué puse a Snap? Luego se va a enojar porque Snap saca cosas. Bueno, escribió algo Snap, véanlo ahí en su blog del texto de los evangelios. No recuerdo bien, luego regreso acá, pero regreso a lo que estoy. Aquí está el texto en griego, ¿lo ven? Bueno, este texto en griego es una carta, o bueno, eso dice ahí en griego, es una carta de que Clemente de Alejandría está mandando a uno de sus amigos, en donde le está explicando lo que él sabe de cómo Marcos escribió su evangelio. De hecho, la carta es de Clemente de Alejandría, está copiada ahí, se supone que está copiada del original que estaba en el monasterio, y todos ustedes saben, y yo sé, que Clemente de Alejandría vive por ahí del año 180, 150 después de Cristo. Sería antiquísima esta carta. Y en ella, Clemente de Alejandría afirma, ¿sí habías oído hablar de esto, Normita, alguna vez? Muy poco. Muy poco, bueno. Entonces, en ella, Clemente de Alejandría afirma, primero, que Marcos, como se sabe por otros padres de la iglesia, fue el traductor al griego de Pedro, que Pedro no sabía griego, y entonces cuando se fue de viaje se llevó a Marcos para que fuera su traductor, y con él terminó en Roma, y entonces en Roma, cuando Pedro daba pláticas y todo, pues Marcos lo traducía para que entendieran los que estaban ahí, y cuando Pedro muere, cuando es asesinado en Roma, entonces los que se quedan ahí, pues tienen todavía a Marcos para que les cuente cosas, pero Marcos decide regresarse a Alejandría, él se quiere ir a Alejandría en Egipto, y entonces les suplican los que están en Roma que por favor les ponga por escrito lo que les contaba cuando Pedro estaba vivo, y esa es la causa de que Marcos escribiera su evangelio, que se lo piden los cristianos de Roma, entonces lo escribe, ¿no? Y se va a Alejandría. Eso es lo que dice esta carta. Pero llegando a Alejandría, reelabora su evangelio, ahora sí que como todo autor, pues lo corrige, lo pule, en fin, y saca una nueva edición, una segunda edición que publica en Alejandría, que se distribuye en Alejandría, y ya casi para morir, en el lecho de muerte, entrega una tercera versión que es como su evangelio mejorado y finalizado, ¿no? Como me gustaría que quedara. Y esa la entrega a los líderes de la iglesia en su lecho de muerte. Dice entonces esta carta que hay 3 redacciones y las 3 las hizo Marcos. ¿Sí habías oído hablar de esto? Sí, he escuchado de ese evangelio secreto, pero no he investigado qué dice. Bueno, no lo tenemos, nada más tenemos la noticia de que existió, por lo que dice esto que estás viendo ahí, que fue escrito en el siglo XVIII, en las páginas de ese libro de 1600, que descubre Morton Smith, o sea, todo eso incluido, pues tenemos eso ahí, ¿hecho? Ya si tú quieres creer que de verdad la poesía es cosa tuya, pero podría ser que tenga algo de verdad por el hecho de que tenemos 3 finales en los manuscritos del Evangelio de Marcos. Hay manuscritos que terminan el Evangelio de Marcos en el capítulo 16, versículo 8, cuando las mujeres no le dicen nada a nadie porque tienen miedo, y ahí acaba. Hay otros manuscritos que tienen un final corto que acaba diciendo, y así crecía y se esparcía la sagrada e imperecedera proclamación de la salvación eterna. Y hay otros que tienen el final que ustedes tienen en su Biblia hasta el versículo 20. Hay algunos que tienen el corto y Entonces, como tenemos 3 finales, tal vez correspondieran a estas 3 tipos de ediciones que dice esta carta que hizo en su momento Marcos. Morton Smith, por ejemplo, frente a todo esto, sacó varios libros que no tengo aquí, que así se llaman, El Evangelio Secreto de Marcos y otro, en fin. En vida nadie lo criticó, dijeron, no, pues está interesante, lo más que dijeron fue, no, a ver, queremos ver los libros. Luego se fue a buscar los libros y ya no apareció en la biblioteca. Ya ven cómo son los monjes en esto, pero el punto es que cuando muere Morton Smith, entonces sí le viene una cargada de ataques que no, que seguramente es un falso, él está jugando con nosotros, entonces ya muerto lo atacaron mucho,
pero en vida nadie lo atacó así. Entonces, es posible que realmente Marcos hiciera esto, no lo sé. Lo que sí sé es que en el Instituto Matenadaran, allá en Armenia, existe este manuscrito en armenio, es el manuscrito 2374, en donde justo después de Marcos 16:8, que está aquí, está esta palabra en rojo, ¿sí? Aristoneritsuo, dice aquí en armenio. A ver si sabes armenio. Bueno, es que uno, para estas cosas, uno tiene que aprender un montón de idiomas si quieres estudiar estas cosas. Entonces, justo después del de 8, sigue un texto en armenio que aparentemente fue añadido por el anciano Aristión. Esto fue lo que sigue, el final largo de Marcos, habría sido añadido posteriormente por Aristión, que sabemos que es un líder ahí del siglo II. Acabo con eso, Normita, porque está la noticia esta de los libros que podemos, que vas a rifar, entonces tú dime qué digo. Bueno, pues que sin duda es un tema, como decíamos, bien complejo, pero que es importante que conozcamos para que sepamos qué es lo que tenemos en las manos, ¿no? Y en lo que estamos, para los que somos creyentes, basando de alguna forma la fe, y para otros en lo que están basando sus críticas, ¿no? De si no, que aquí Dios es malo, que cosas así, están basando en eso. Y que sin embargo, también podemos ver cómo se ha hecho mucho trabajo. Fíjate que a mí me gusta eso de las pláticas que he tenido contigo, que nos has compartido aquí en el canal, de cómo has resaltado el trabajo de las personas, desde Eusebio de Cesarea, los padres de la iglesia, todo eso, aunque no sigamos todas las tradiciones que ellos tenían, cómo han hecho este trabajo, esta labor de investigar, de cotejar, de escribir, de copiar, de todo, ir a investigar estos manuscritos y a buscarlos para contribuir, ¿no? Contribuir al conocimiento de lo que creen o creemos que es la palabra de Dios. Entonces, qué importante es conocer estos temas. Y fíjate, nada más digo rápidamente, bueno, síguele, no ven al caso, síguele. No, nada más que seamos conscientes, como dices tú, que el Nuevo Testamento, como lo tenemos actualmente, no existe como códice o como un papiro o como un rollo, tal cual está, no. Está todo ahí unido, tomaron de aquí, tomaron de allá, y es lo que está. Se decidió que es la palabra de Dios y qué secuencia lleva, ¿no? Y por eso este libro, de más allá de lo que está escrito, los críticos conjeturales, esta invención de lo que debe decir el Nuevo Testamento es tan importante de entender. Tú dices, y con mucha razón, que yo siempre voy a las fuentes, ad fontes, como lo querían los humanistas renacentistas. Mira, déjame ponerlo así. Una persona, porque yo veo que en tu canal invitas a mucha gente, pero uno de los criterios que uno utiliza, que nosotros les enseñamos a nuestros alumnos en el Centro Teaching a usar, para distinguir a lo que para nosotros son los charlatanes de los verdaderos estudiosos, es qué tantas fuentes originales te pueden aportar. Es decir, alguien puede decir, es que las tortugas en los tiempos de Moisés no existían, no se conocían, no se comían, lo que sea, ¿no? Se me ocurre alguna locura. Y lo que uno espera de alguien que sabe, con pruebas de lo que está hablando, es que enseguida te diga, estos son los libros, estos son los autores, estos son los artículos. Aquí se investigaron todos los huesos de tortuga que había, y no hubo ni uno, y aquí ese tipo de cosas no las hace un charlatán porque no puede. No te puede dar las fuentes, los nombres, las personas, las referencias, los datos leídos. La gente que de verdad estudia, la gente que estudia en serio, bien, rigurosamente, sí puede hacer eso. Yo siempre recomiendo que frente a alguien que les está contando cualquier cosa, hagan la prueba de la fuente. Así la llamamos nosotros. Ok, ¿dónde dice eso? ¿Cómo sabe usted eso? Demuéstremelo. Los que no son rigurosos no van a poder hacerlo. ¿Ok? Ok, Raulito. Y bueno, miren, a los que estén viendo este video en diferido y a los que están aquí en vivo, teníamos planeado, o como ya lo habíamos anunciado en otros videos, que uno de los beneficios de ser miembros del canal es que puedan acceder a rifas de libros especializados. Entonces aquí tenemos 6 libros electrónicos, ¿verdad?
sobre este tema en específico, y me gustaría que nos dijeras, aunque sea así, el título y quién lo escribió, porque pues, no nos conocemos, ¿no? Lo primero, todos están en inglés y ustedes me van a disculpar, pero ni modo. La forma en que hoy se habla, y esto para mí es importante porque estaba escuchando hace poco algo de la 4T de México, de los políticos mexicanos, que estaban diciendo una estupidez, como tantos que dicen, como, no, es que el inglés nada más lo hablan los fifís, nada más es para la gente, ¿cómo decían ellos? Snob o no sé qué. Pero el pueblo no habla inglés y no necesitamos el inglés. O sea, de ese tamaño. O sea, además ya quitaron la matemática de nuestras currícula, que es otra bronca, pero no entienden, esta gente es gente que no está bien formada en la cultura y no entiende que el idioma universal hoy es el inglés. Que no importa en qué lugar de la China, de la India o de Timbuktu vivas, si escribes en inglés, si hablas en inglés, te vas a poder dar a entender, vas a poder entender a los demás, vas a ser comunidad con el mundo. No estés pensando que si es una cosa imperialista y colonialista, lo que haya sido la historia es irrelevante. Siempre en la historia de la humanidad ha habido lenguas francas. Una vez fue el egipcio, en otra ocasión fue el arameo, después fue el cananeo para algún grupo pequeño, luego vino el francés, luego el latín y ahora es el inglés. Y entonces el que no lee y habla inglés está condenado al ostracismo, a no entender nada, créanmelo, no estoy exagerando. Si no hablan inglés, están perdidos en estos temas y en cada vez más temas. Por eso estos están en inglés y les recomiendo que aprendan inglés. El primero es Perspectivas sobre el Nuevo Testamento, en la crítica textual del Nuevo Testamento, nada más y nada menos, son todos los ensayos de Eldon Hayeb de 1962 a 2004 recolectados, imagínense. Eldon Hayeb, el que sacaba esto de las cartas, es un crítico textual importantísimo, un líder del siglo XX, cuesta $347 y no está disponible en internet. Pero eso es una de las cosas que el Centro Tichenor le colabora a Normita en su canal para que más gente se escuche a Norma. Entonces, ahí lo tiene Norma. Ella sabrá cuándo lo rifa y cómo lo rifa, pero ahí está. Un textazo. Más allá de lo que está escrito de Jan Kranz, este es justo de este asunto, de cómo Teodoro de Betze y Erasmo de Rotterdam inventaron lo que inventaron, copiaron lo que copiaron, corrigieron lo que corrigieron. Muy interesante el libro, $244 es lo que cuesta en Brill, está escrito en el 2006, publicado en el 2006, y ahí lo tiene Normita. Uno hermoso que me gusta mucho, Editando la Biblia, ¿verdad? Valorando, vamos a traducirlo así, la labor pasada y presente. $35, puede ser que lo lleguen a encontrar en algún PDF ahí pirata, pero les recomiendo que se lleven el original. En 2013 se publica, editado por Bart Ehrman y Michael Holmes, el texto del Nuevo Testamento en la investigación contemporánea. Ensayo sobre el status cuestiones, la segunda edición. La primera edición salió en el siglo XX, a finales, en los 95 creo. Esta es la segunda edición corregida, muy bueno. Cada capítulo es un tema básico, fundamental. Por ejemplo, hay un capítulo de mayúsculos. Todos los mayúsculos que tenemos, que tienen, etcétera, cómo se trabaja. En el 2013, y ese cuesta $89, está barato, comparado con nosotros. En el 2013, de Richard Simon, Historia crítica del texto del Nuevo Testamento, ¿verdad? Donde es establecida la verdad de los hechos en los cuales la religión cristiana está basada. ¿Perdón? No dije nada. Es un textazo. $237. Y el último es del 2015. Es un ensayo, son una serie de ensayos en honor de Michael Holmes. Ahí Juan Hernández también, ya ven que es un cuate ahí del Facebook, que es un crítico textual de la Universidad de Bethel ahí en Estados Unidos. Él es uno de los editores, a ver si no se enoja que estoy repartiendo esto, pero la editorial nos da chance a nuestros alumnos, por eso les doy nada más uno para Normita. Por favor, los que lo ganen no tienen permitido ponerlo en internet, eso es para ustedes, pero porque si lo ponen vamos a ver quién es y entonces ya no se van a ganar nada nunca, ¿ok? Estudios en el texto, sobre el texto del Nuevo Testamento y la cristiandad temprana.
Esos son los 6, no sé si con eso baste, mi Normita. Son la crema innata de lo que hoy sabemos sobre la crítica textual del Nuevo Testamento, como ustedes ven, entre el 2005 y el 2015. Son actuales. Ok, mira, yo tengo una propuesta aquí. Yo, o como ustedes saben, yo les he comentado que se pueden hacer miembros del canal. Actualmente somos pocos, o los que son miembros, pero a mí me gustaría que uno de estos libros ya se los llevara Max, porque estuvo bien activo en el chat, estuvo opinando y aquí sigue, a pesar de que ya llevábamos 3 horas y media. Entonces, yo quiero pedir a Max que me mande nuevamente. ¿Lo dejamos escoger cualquiera? Sí, que me diga cuál quiere de estos libros. Y otro lo vamos a rifar ya entre los otros miembros del canal que también se estuvieron conectando, aunque no estuvieron activos en el chat, pero ya lo hacemos como rifa. En estos días hago una transmisión y hacemos una rifa. Vemos cómo lo podemos hacer, si por medio de una pregunta o si de papelito. Entonces ya me pongo de acuerdo con ellos. Entonces, así que te parece. En español, ¿perdón? ¿Y qué te parece? En español, esto va a llegar al castellano dentro de 20, 30, 50 o quizá nunca, ¿ok? En años. O sea, siempre tarda, entonces aprovechenlo. Me parece genial y yo creo que Max se lo hace porque siempre yo lo veo que está ahí pegado a tus transmisiones. Sí, es muy activo y muy amable también. Entonces, así le vamos a hacer. Ya por medio, bueno, para que sepan, a los que les interesa ser miembros, tenemos un chat privado de los miembros del canal. Entonces ya me voy a poner de acuerdo con él para que nos diga cuál libro quiere y se lo vamos a mandar. Acuérdate, Max, que no puedes repartirlo en internet y no puedes estarlo pasando. Es un regalo y esperemos que lo valores así. Y el otro lo rifamos en estos días. También lo voy a hacer público para que la gente se dé cuenta. A ver, puso aquí algo, espérame. Dice, what it's writing, JJ. No sé, a mí no leen en inglés, yo no sé. No escriban en inglés. O sea, escogió el de Beyond What is Written, más allá de lo que está escrito de Kranz. Perfecto. Ok, bueno, entonces ese se lo vamos a enviar al correo. Para que, bueno, sí, se puede por correo mejor. Ya estás, Max, ya estás. Entonces, vuelvo y repito. El otro libro lo rifamos en estos días entre los otros miembros del canal. Y si a ti te gustaría ser miembro del canal, recuerda que le tienes que dar clic al botón de unirse, que te aparece abajo cerca del de suscripción, para que te unas y por una cantidad mensual, que realmente no es mucha, apoyas a mi canal y te haces parte de estos beneficios extras, ¿no? Acabo diciendo, ahí está Eldon Hayeb. Tiene un textazo Eldon Hayeb, ya saben que se lo van a llevar los que se lleven el libro, este libro, pero un textazo que dice, se titula La multivalencia del término texto original. Él propuso una nueva definición de lo que debemos entender por texto original. No se las cuento, ese es otro tema y nos llevaría horas a hablar de lo que es un texto original. James McLeonard, que escribe por ahí, ¿verdad? Tiene este librito que no les comento porque ese no se lo puse, preferí ponerles otros, pero también está bueno. Recomiendo leer de Bart Ehrman, Misquoting Jesus, Jesús no dijo eso, donde él discute muchas de las cosas que acabamos de mencionar. Ese tampoco lo puse y te lo podría haber dado, bueno, luego nos ponemos de acuerdo, Normita. Pero está en castellano, ese está en Crítica 2006, Jesús no dijo eso. También Ehrman tiene la corrupción ortodoxa de la escritura, donde explica parte, no todos los casos, pero muchos de los casos, en donde adrede se cambió el texto, como les estoy diciendo, para que no dijera el Nuevo Testamento lo que debería haber dicho. Es muy interesante el efecto de las controversias cristológicas tempranas sobre el texto del Nuevo, cómo cambió el texto, esas controversias sobre la naturaleza de Cristo. Y en respuesta a lo que escribe Ehrman, que ya saben que es un ateo, Tommy Wasserman, de la escuela esta Orevo Teológica en Escola, ya en los países nórdicos, él tiene un libro muy bonito que se llama La hechura de la cristiandad. No, bueno, él no tiene un libro. En este libro viene este texto de él que se llama Malcitando los manuscritos, la corrupción ortodoxa, o sea, este libro revisitado.
¿no? De la escritura. Entonces él critica lo que dice el libro, está muy bueno, y creo que ahí acabamos, ¿no? Ok, Raulito. No, pues, temazo. 3 horas y media. ¿Sí te gustó? 3 horas y media, perdón. No, a mí me encanta, y fíjate que la gente responde bien porque los videos de YouTube normalmente no deberían ser tan largos, ¿no? Te lo sugieren, así también los mismos coaches de YouTube que te mandan ahí sus sugerencias, pero es que se requiere. A mí me han sugerido, es que divídelos en dos, pero luego así no tienen el mismo éxito. Entonces, aquí está, es como una masterclass, ¿no? Esto. Entonces, muchas gracias. Dice Max, muy agradecido, profesor Raúl, es una fuente inagotable. No me canso de oírle. Gracias por compartirnos de lo suyo. Gracias a Ana María. Yo lo hago, mi querido Max, porque estoy convencido que es un servicio a Dios. Ya ves que yo soy creyente y yo creo que la inteligencia nos la dio Dios. Y que lo que es contrario a la razón, a la lógica, a la inteligencia, no puede ser divino. Entonces, si uno tiene eso, pues uno lo comparte. El problema es que están los derechos de autor y todas esas cosas. Pero ni modo, tenemos que encontrar la manera de que los creyentes entiendan eso. Mi consejo es, léelo y comparte lo que aprendes. Lo que aprendes, no el libro. Ok. Bueno, pues nuevamente muchas gracias, Raúl, por compartir con nosotros aquí en el canal toda esta información. Por favor, a los que estén viendo este video, dejen sus comentarios. Recuerden que es muy importante. Me gusta conocer su opinión al respecto. También, si quieren quejarse, quéjense, nada más háganlo respetuosamente, porque en la semana me peleé ahí con un suscriptor que es muy seguidor, pero bueno, es otro tema. Cuéntame, ¿qué pasó? No, diferencia de opiniones, nada más. O sea, yo nunca he negado mi sesgo, simplemente digo eso, nunca he negado mi sesgo, entonces sí lo tengo marcado y sí, la verdad. Entonces, cualquier otra cosa te haría mentirosa, porque no se puede no tener, como decía Mose, pues es que eso es la vida, ¿cómo no voy a tenerlo? No se puede uno quitar. Ortega, desde mis creencias, vivo. Claro, así es. Bueno, de todas formas, ustedes dejen sus comentarios, dejen su like si les gustó el video, suscríbanse si no se han suscrito. También les voy a dejar en la descripción del video o en el primer comentario los otros videos que ya tenemos sobre el texto masorético. Ya hemos hablado de la Peshitta, de las Septuagintas, ahora hablamos del Nuevo Testamento, aún hay otros temas que queremos tratar, pero que es bien importante que los vean porque es nuestra aproximación al texto bíblico, ¿no? Al texto bíblico de forma crítica. Entonces, porfis, yo sé que este video quedó largo. Si pueden, ahorita que termine ver el siguiente o ver otro sobre el tema, háganlo, y si no, pues en estos días para que estén bien informados sobre estos temas. ¿Cómo ves tú Erasmo de Rotterdam? ¿Te interesaría un video sobre Erasmo y la Reforma? Sí, sí me interesa, porque como te dije, es un poco conocido, ¿no? Este erudito es poco conocido. O sea, sabemos del texto Receptus, todo eso, pero Lutero siempre figura más y Calvino. Le voy a pedir a Pedro a ver si tiene tiempo, porque él es investigador en la UNAM, en sus transmisiones filológicas, más lo que hace con nosotros, más lo que hace en otros lados, más las clases que da en Oxford, entonces está lleno de chamba. Pero le voy a pedir a ver si tiene una oportunidad de darte una platiquita de Erasmo y la Biblia. ¿Cómo ves? Ojalá, está bien, perfecto por mí. También tenemos ahí, hay un temita pendiente, lo de la Masorá. Hablé con el todas estas cosas que decía el Yahoo, ese todavía no lo hemos acabado, así que hasta que estará, pero espero que no tardemos gran cosa. Quizá en cuanto esté te avisamos, eso seguro. Bueno, está muy bien. Nuevamente gracias a todos, que estén muy bien, nos vemos pronto y shalom, seguimos aquí. Adiós, shalom. Shalom. Buenas noches. Shimo banim, nire kanim, kine banim, dacher shalom.